Violeta. Miro afuera por el cristal. El drama que llevaba en el alma no cabía en el pequeño espacio tapizado y blanco del coche, donde le acompañaban otros dos viajeros. 7. Cuando Luciano volvió a encontrarse las primeras noches en la habitación del Hotel Peninsular, un gabinete con alcoba a la italiana, experimentó el tedio de la soledad con su gran vacío insoportable. Las consolas y las butacas y el armario de luna que se atestaban sobre la alfombra y entre las grandes colgaduras, y que le habían impresionado un mes antes con ciertas apariencias de confort, se le antojaban ahora lujo de almoneda, de baratillo, infiltrado del polvo que habían ido dejando allí las limpiezas a escape, manchado por el descuido de 100 huéspedes antecesores y oliente a ese vaho que dejan en la tapicería de los trenes la merienda de las fiambreras y la grasa de las cabezas. Era la misma suciedad escondida que encontraba en los teatros, en los círculos, en los cafés, en aquellos divanes donde se pasaba la vida, y por los cuales habían arrastrado antes y después otros 1000 con igual derecho de a tanto por hora. Era el placer venal, la amabilidad comprada, la existencia repartida en un multiforme se alquila, desde el vaso de agua por 10 céntimos hasta por un duro la diligencia del oficinista, y por no importa que la sonrisa del amigo de 4 días, de los tantísimos amigos que en cualquier parte improvisa para cualquiera una pequeña notoriedad. Y todo esto, en la más perfecta ausencia de afecciones, venía a causarle aquella impresión de destierro de que habló con su mujer. Le habían echado de la felicidad. Y estaba aquí, por no sabía cuánto tiempo. Flora le daba malas noticias. Amparo no iba al hotel, y Don Gil se había enterado, de todo lo que conoce a Doña Salud, quien se lo contó Dios sabe por qué, tal vez por declinar la responsabilidad de que una noche fuese y la robéis. Don Gil nada la había dicho, pero su seriedad y despego hacíanla suponer que meditase algún plan. Por si acaso, hasta observar, convendría que en un par de meses no fuera Luciano. Y no debía escribirla hasta nueva orden. No podía salir, y su madre Reyes tampoco, a consecuencia de los reumas, que la postraban otra vez. Sin embargo, estaba procurando demostrarle a su madre que, por lo mismo que María sabía el escándalo, era una barbaridad despedirla del hotel, en lugar de tenerla contenta para que callase. Espera, pues, la vuelta de la costurera, y entonces podré recibir tus cartas. ¿Cuánto sufro? Bajo tal condena de silencio permaneció 12 días más, y la arrastraba en tristeza, por este Madrid que tan bien le recibiera poco Asia, al cual vino en un breve paréntesis de sus amores como a afirmar la admiración de la idolatrada con los reflejos de la admiración extraña, y en el cual sufría la insoportable soledad de las multitudes gozosas, ahora que se le cerraban los horizontes de la voluntad para abandonarlo cuando quisiera. Heríale el tardío remordimiento de no haber ido en abril con su Flora. Pudo hacerlo, dejándole a la gente sus negocios, y le detuvo el afán de consolidar las amistades que le procuraba su celebridad pasajera, entre literatos y gente política sobre todo, quienes habrían de servirle en el nuevo rumbo marcado a sus aspiraciones por la inesperada herencia. Bien es cierto que también le retuvo un poco el halago de su pequeña fama, como lo adivinó Flora, de aquellos abanicazos de popularidad que hacían a muchos volverse hacia él en la calle diciendo, es ese, y que en los cafés y en los teatros le presentaban con sorpresa al vecino que tenía en la mano el periódico con su retrato. Avisos de la gloria, estas ráfagas, de la gran gloria más legítima y definitiva que él conquistaría si quisiera con otros triunfos. Y el poeta, desdeñoso tal vez como a las primeras sonrisas de una mujer galante, estimábalas, sin embargo, y las agradecía, antes que por lo que tuvieran de valor actual, por lo que tenían de promesa. Era el enterado y conforme de una coquetería caprichosa de la gloria, el primer secreto entre los dos, aceptado como anticipo y en prenda. Y por sus devaneos con la gloria, mujer al fin, y, en calidad de tal, vanidosa y enemiga de los miserables, había tratado de presentarse a ella con relativo fausto, como ante la posible amante a quien un traje irreprochable o un gesto gallardo pueden decidir, consumiendo así buena parte de las 3000 pesetas tomadas a Don Gil con pretexto de la herencia, y disculpando esta primera infidelidad a su Flora con su certeza de restituirse a ella cuando quisiese, sin más que decir a la gran cortesana medio vencida. Hasta otro día. Lo había dicho al fin. En su destino, juzgado por lo invisible, no fue, pues, este arrancamiento brutal de su Flora una venganza de la desdeñada. Ahora estaba lejos del amor, y la gloria, quejosa de su inconsciencia, le hundía rápidamente en el olvido para conceder las caricias de un día a otros audaces, y parecía a su adiós contestarle, si me quieres, te costará la pena de buscarme. Podía buscarla él, en efecto, casi con la seguridad de encontrarla pronto y retenerla en sus brazos. Podría trabajar, ofrecerla los dones de su pensamiento de filántropo, que bien se le daba ocasión con torpeza tanta en la opinión española, a través de las desdichas públicas. Podría seducirla con sus halagos de artista, con sus dulzuras de poeta. Pero no le dejaba el recuerdo de la ausente, de su Flora, para cuya esperanza solo tenía fuerzas y para cuyo añoro solo tenía penas por no haber ido a su lado con tiempo de evitar la dolorosa reyerta entre las dos hermanas.
¿Qué haría en Madrid? Su sueño consiste en volverse a Alhajara, construir un chalet entre las huertas, y allí para siempre, amparado en las dulzuras escondidas de su amor, dedicado también a educar a los dos niños en un aislamiento perfecto de la atmósfera moral de vagancia y de perversión del pueblo, emplear las horas de reposo en el recreo supremo del pensamiento, escribiendo libros que le valdrían nombre y dinero por lo mismo que los habría de escribir sin el propósito de ganarlos, acaso con el único de brindar el bien a sus semejantes y a Flora exquisitos regalos de su espíritu. Tal era su réplica más activa aún al, búscame tú, de la gloria. Te llamaré nada más, y tendrás que ir a encontrarme a la lejos. Hasta entonces no emprendería nada, decíaselo su desfallecimiento. Necesitaba esa previa instalación de las ilusiones, esa realidad que fijaría, para todo lo que de vivir le quedase, un programa tanto más seductor cuanto más previsto, sencillo y formado de la ya segura felicidad. Y para establecerse de este modo, cual un aventurero del trabajo que ha tenido suerte y está contento y resume su capital en fincas alrededor suyo, no le faltaba sino los 15 días que pudiese tardar ya la entrega de la herencia, iba definitivamente a ascender a 40.000 duros, y los 30 días más que la previsión de Flora le había señalado. De alejamiento para desvanecer recelos. Pero aunque una y otra cosa no ofrecieran dificultad, la ansiedad de Luciano por verlas resueltas aumentaba a medida que las horas, solo con su paso, las iban resolviendo. Igual que aumentaba la zozobra a la proximidad de todo anhelo del que depende la dicha. No perdía ocasión de facilitar su proyecto, sin embargo. Cartas larguísimas a Amparo habíanla ya sagazmente despertado el deseo de ser propietaria. Y propietaria en su pueblo natal en donde la conoce a la gente y donde le gustaría lucir el rumbo de improvisada capitalista. Una casa nuestra en cualquier parte, fuera de la corte, lejos, por ejemplo, en las costas de Galicia, donde pasaríamos temporadas cuando la vida de Madrid nos cansase. Y contestaba ella. Tienes razón. Una casita hecha por nosotros, a fin de que sea como la que te he oído planear cuando no creyamos poder tenerla nunca. Un hotelillo en cualquier parte. Y si vieras qué baratos están dando aquí los solares por junto a San Antón. Por 3 o 4 mil pesetas me han dicho que se compraría incluso para jardines. Ah, sí, el hermoso sueño se acercaba, y Luciano pensaba en él con las delicias de su alma. Cuánta felicidad la de los dos, la suya y la de Flora. Podría luego quejarse ella de su pasión. Venturosa, amada como nadie, rica también, con talento para bastarse a sí misma en los ratos de soledad, con la lectura, con la música, pintando, cuidando flores. ¿Qué falta le habría hecho casarse? No iba a ser su eterna novia. O, más que su esposa. Su amante ideal, poetizada siempre en aquellas entrevistas llenas de misterio y de ansiedad en casa de Madre Reyes. Y después en su casa, andando los años, cuando muriesen Doña Salud y Don Gil y quedase dueña de sus actos. Disparado en estas planicies de lo venidero, veía los viajes de la mujer hermosa en que habríase convertido a los 30 años la niña gentil, las playas en que se reunirían calladamente, y distinguía también a la lejos, mucho más lejos, después de todos los viajes y de todas las playas, hacia el fin, una dama simpática y elegante siempre, de cabellos blancos, de culto espíritu, amiga suya del corazón, que conservaría en la tabla preferida del estante los libros del poeta, y con la cual recordara la intensa y larga felicidad realizada en la ignorancia de los extraños, como un ancho túnel por debajo del mar ingrato de la vida. De tales sueños le daba a ella cuenta en cartas larguísimas, bastante más largas que las destinadas a ganarse la voluntad angélica de Amparo. Cartas que escribía en todas partes, empezadas cada jueves y cada domingo, días en que recibía las contestaciones, en travieso recuerdo de las noches inolvidables, sobre el velador de la fonda, continuadas luego en los cafés más extraviados, en el casino, con lápiz en los bancos del Retiro al amanecer. Y que echaba al buzón a los 4 días. Tan abultadas, que llegó a temer Flora que llamasen la atención en el correo del pueblo, aun dirigidas a la costurera. En cambio, la queja del infatigable redactor de cartas consistía en que las de Flora, se le acababan en segunda. Era el papel violeta, los pequeños pliegos satinados y estampados de flores, blancos por dentro de la doblez. 2 o 3 bajo un sobre cualquiera en que campeaba un nombre convenido, no el de Luciano, y con la dirección al casino. Lista la chiquilla. La última, fechada el 27 de mayo, y espolvoreada de velutina lo mismo que todas, le decía que le habían dejado salir por fin y que pasó la tarde con Madre Reves, que apuro de conversación. ¿Quién se atrevía? Pero Luis valiente, la convencí, está arreglado. Claro es que la he dicho que por parler nada más. Y por cierto que la pobre no acaba de ponerse buena. Pasaba a otras cosas. Tu Yem ha venido ayer, por primera vez. No me saludo. Pero la hablé yo y me contestaba, y estuvimos, por último, mirando los figurines. La otra noche le dijo Don G. A mi mere que como llegase a notar en mí tanto así de particular, no me dejaría un céntimo. Sin embargo, se le va pasando la rabia, y, admírate. Ahora trae a su sobrino Daniel, empeñados en casarlo conmigo. Si supieran.
Por lo pronto me sirve para que le ponga mala cara a L, que no ha vuelto. El infeliz se consuela con María Montilla, que se ha quedado solita por la muerte de su tío, y que ya que no pudo robarte me recoge al menos ese novio que yo desecho. No supo Luciano que fue mayor, si el placer de las buenas noticias que le comunicaba. La vuelta de Amparo de visita a su madre y aquel está arreglado, en letras grandes, principalmente, o el desagrado de la cierta vanidad al hablar de María Montilla recogiendo a Angel Luis, mientras que el tal Daniel del Paso arrancaba quizá a Flora algunas coqueterias, por complacer ella el empeño de Don Gil y desenojarle. Pero una carta de Don Gil mismo, que le desagradó más por otro concepto, llegaba a los 2 días. Breve, hipócrita como su conversación, entrerenglonada de la ironía suave y dominante de quien presume saber herir con dulzura y aplastar sonriendo, le llamaba distinguido amigo, y sin ambajes iba derecha a decirle que lo sentía de verdad, pero que urgiéndole el pago de unos arriendos y habiéndose presentado la oportunidad de un comerciante que tenía cierta suma al 10%, le había tomado las 5.615 pesetas a que subía su cuenta total con Luciano, extendiendo un pagare que enviaba adjunto y que esperaba que le devolvería firmado. A favor del comerciante y por 2 años fecha. La venganza de aquel hombrecillo beato y medioso. La venganza rastrera y chica, pensada durante un mes, de lo que él suponía un agravio al honor de su hija. Ala el primer Ibarra y Valdeiglesias, el ascendiente que tuvo un castillo acaso en algún cerro de la comarca, habría castigado la ofensa con una campal batalla, con un duelo, con ver colgado al delincuente en las almenas de sus torres. Este otro limitábase a retirarle el crédito y a transferirle una deuda de un puñado de pesetas. El pagar estaba hecho de tan mala fe, que se incluye en su cantidad los réditos compuestos de 2 años, pues no consintió de otro modo el prestatario, en forma tal, que aunque quisiera abonarse a los 2 meses tendría que ser pagado íntegro. Luciano se reía de desprecio. Firmo el pagare y lo envío. Le complace a saldar así con Don Gil su antigua cuenta de gratitud. Ya no le debía ni esta, afortunadamente. El 14 de junio recibió sus documentos, y enseguida se los entrego a la agencia. Nada quedabale que hacer en Madrid, medio mes, y se iría a La Jara, donde no tendría más que esperar el giro por su orden y a su nombre desde el Banco Inglés al de España. Más al día siguiente, de improviso, suele lo malo llegar así, le lleno de desesperación otra carta de Flora, que un criado le subió a la biblioteca del casino. Como siempre que estaba muy emocionada, no se había cuidado de la inocencia de poner en iniciales los nombres. Querido Luciano, a las 3 de esta madrugada ha muerto mi madre Reyes. Los médicos dicen que por una rotura del corazón. Eso habrá sido. ¿Quién iba a pensarlo? Me estoy vistiendo de negro para el entierro. Tuya, Violeta. Después de leer 3 o 4 veces, como si las letras nerviosas le revelaran el disgusto infinito de la amante a que por respeto no aludían, salió a la calle, aturdido con la niebla que las grandes desgracias irremediables le ponían en los ojos, bajo la frente ardorosa que le estallaba, oprimida por una corona de dolor. Bajo la carrera de San Jerónimo y siguió el prado hacia las Cibeles vacilante e incapaz de pensar. Tan ciego, que al salvar la barrera del paseo de coches tuvo un tilburi que refrenar su jaca para no atropellarlo. No veía delante, entre tanta gente que le codeaba, más que a Flora. Vestida de luto, huyendo de él, de la mano con el infortunio en que se trocaba el ángel invisible de sus amores. Necesitaba aire, soledad. Frente al Palacio de Murga tomó el tranvía de las Ventas. Iba lleno, pero encontró asiento en la plataforma de atrás. El aire de la marcha le refrescaba. Y el sol poniente, rasando los tejados de la calle de Alcalá y envolviendo a la multitud de ambas aceras en fino polvo de oro, le disparaba su luz, asomado como a una puerta ala entre el Café Universal y el Hotel de la Paz, tal que si estuviese caído y ardiendo en plena Puerta del Sol, nombre que, efectivamente, de dicha apariencia debía venirle a la celebrada plaza. Con estas huidas a lo trivial, de la imaginación que teme y retarda sumergirse en un problema inevitable e insoluble, fue la del joven a remolque del tranvía como un animal esquivo llevado con soga y a la fuerza, prendiéndose y resistiéndose en todas las salientes del camino. Así vio la cancela del Retiro, con su arco de hierro y las doradas grandes letras. Parque de Madrid. Así vio la estatua de Espartero, aquel general de bronce plantado en mitad de la calle, tricornio en mano, cortes eterno que saludaba a los paseantes, la avenida luego, estrechándose con sus hileras de árboles. La plaza de toros, la carretera, en fin, por donde volaba el tranvía, dejando atrás, en lenta marcha al cementerio, fúnebres carrozas que no quería ver Luciano, una con blanco ataúd de mujer. Y seguida de un cordón de coches vacios. Porque detrás de aquella muerte no iban más que cascarones del sentimiento. El conductor, al paso de los caballos empenachados, silbaba un aire de zarzuelilla, cruzadas las piernas en el pescante. Los demás cocheros fumaban y se volvían para bromear unos con otros. Luego lo perdió de vista. El tranvía paró junto a los merenderos, y el joven lo abandonó, desfilando cerca de las barracas pintorreadas que exhalaban canciones de borrachos, músicas de organillos y olor a fritos.
paso el puente, sobre aquel arroyo pestilente de cieno y pingajos entre arena sucia, y llego a lo alto del cerro por la carretera, en cuya alfombra de polvo se le hundían los pies. Estaba solo en un campo miserable de rastrojos, cuyas ondulaciones se confundían en el crepúsculo, áridas y como desvencijadas unas en pos de otras en su propia desolación, hasta unas lejanas colinas que recortaban oblicuas el cielo, con líneas secas y discordantes de desastre, de sacudimiento, de roturas de terremoto. Cerca había un tejar abandonado, una choza entre los cortes de tierra y el suelo lleno de pedazos de ladrillo. Porque había venido aquí. Sacó la carta y volvió a leerla. Cerrado el hotelillo para él, muerta Madre Reyes, no podría ver más a su Flora. Una contrariedad terrible, insuperable. Jamás hubiese creído que la vida de una mujer a quien no habló 3 veces guardase así la clave de su suerte. Y no acertaba a pensar otra cosa, ni a ver más que esta negra maldición de fatalidad en los campos tristes y desolados, donde le envolvería la noche con soledades infinitas. Ir al pueblo, buscar una mujer cuya discreción comprase, hacerla arrendar una casa y en ella recibir a Flora, que entraría y saldría sin que la inquilina la conociera. Una de las criadas del hotel, probablemente damasa, tendría asimismo buenas ventajas por acompañar a la señorita y guardarle el secreto. He aquí el único recurso encontrado en 2 días de constante meditación. Ella contestó. Por Dios, L, estás loco. Lo que piensas es imposible. Sin contar otros 1000 inconvenientes, tendría que ser anochecido, cuando las calles en verano están llenas y las mujeres sentadas a las puertas. En un pueblo donde me conocen las piedras, quiero que tú imagines de qué modo puedo dar un paso ni entrar en ninguna parte sin que lo vean. Estas reflexiones cayeron sobre la esperanza de Luciano con una imposición aplastante. Pero su audacia de luchador halló otra solución. Le habían echado del hotel, pues en el hotel tendría a su Violeta, en la alcoba blanca, cerrada y radiante de luz. Si tiempo atrás él esperaba a Flora en la hermosa estancia esperaría a los dos. A él desde la calle, no habría más que abrirle una puerta. En cuanto a Amparo, la acostumbraría fácilmente a verle trasnochar en el casino, cuya partida de monte y cuyas tertulias al fresco duraban hasta el alba. Habituado a aquel amor cómodo de la rubia elegantísima, con misterios de salón nada más, como una intriga dulce oculta en la amabilidad y las sonrisas de todos, y que hubiera continuado sin caer de ese ambiente de selecta aventura con Madre Reyes, no le agradó tampoco la perspectiva de esperas y escondites y ardides vulgares. Aunque preferible a su último proyecto era este, en torno a cuya felicidad plago de ilusiones los pliegos de otra carta. Anunciaba el viaje para 8 días después, se estaba a 29 de junio. Flora respondió. No, L. De mi alma. Me explico que tu desesperación encuentre fáciles todos los disparates, porque también la mía recorre todas las locuras antes que aceptar el martirio de saber que estarás aquí, cerca de mí, y que no podremos vernos. Esto no lo soportaría yo, prefiero que no vengas. Oh, que no vengas. Digo que tu plan no puede ser. Al solo temor de que volvieses, ya se ha proyectado un largo viaje conmigo. Cuando estuvieras, mi mere sería capaz de clavar las puertas y no dormir, creyendo, más de lo que ya lo creo, que habrías venido para llevarme una noche. Como está enterado don G, no se descuidarán ahora. ¿Tú qué sabes? Y mira si habré pensado atrocidades, que he vuelto a pensar en eso, en lo que teme mi mere. Mas no, Dios mío. No me lo digas tú siquiera. Sé que adoras a tus hijos como a mí, sé que si hoy con ellos serás desgraciado sin verme, mañana conmigo serías, sin verlos, igualmente desgraciado. Séalo yo también, puesto que tú has de serlo de todos modos, y puesto que ellos tienen mejor derecho a tenerte. Al menos, la pena por nosotros guarda un encanto de dulzura. La otra sería áspera y horrible, lo bastante tal vez para envenenar nuestros amores, y... ¿Quién sabe si para que me aborrecieses y me maldijeras algún día? Oh, qué espantoso, que me aborrecieras tú. Esperemos, L. Probémonos a nosotros mismos que si nuestro cariño es capaz de asaltar los obstáculos, no es menos capaz de desafiar y resistir las ausencias indefinidas. Aunque a ti, que crees en el conjuro de mis palabras, te vuelve a decir hoy tu Violeta que, si no nos morimos, antes de un año te ha de ver. No sé cómo, porfia en ello. Entre tanto dejemos que se abracen nuestras almas. Ignoro si te dejaste aquí la tuya o si te llevaste la mía. Sé únicamente que están juntas, confundidas, y que nada podrá separarlas. Flora tenía razón. Pero razón en todo, mal que pesase a la protesta viva del alma del poeta, del alma que debió de quedar con ella, porque le llamaba, le traía, tiraba de Luciano. A que ir, sin embargo. En aquel pueblo, separado de su Violeta no más que por un muro, estaría más distante que aquí, a 100 leguas, donde podría al menos escribirla, y donde no sentiría tan violenta la tentación de cogerla una vez y huir para siempre a donde empezara, horrible y áspero, el tormento de los hijos perdidos. En todo tenía razón. Acababa de resolverlo.
No iría él, ni traería a Amparo durante aquel nuevo emplazamiento de un año, para no perder la disculpa de ir en cualquiera ocasión. Esperar, suya era Flora, bien suya y siempre, y si no un año. 2, 10. Dejaríanla libre, entonces podría realizar su ensueño de no volver a perderla, que a derrumbar había venido increíblemente la muerte de Madre Reyes. Sin embargo, aquellos años de espera se le espaciaron delante del alma interminables. Al fin tendría que traer a Amparo. Que preveía Violeta en un año para confiarle así. Se guardó la carta. Pudo advertir que había vagado en el retiro por la explanada del Palacio de Cristal, y que se hallaba en un sendero desembocando al paseo de coches. Le pareció que despertaba de un sueño larguísimo, como si no estuviera en Madrid desde hacía 4 meses. Y fue que esta voluntad de permanecer, este adiós a Flora, le restituyeron la neta conciencia de que su vida acababa de desprenderse de la de ella por mucho tiempo quizá, y de que tendría que acomodarla y compenetrarla con aquellas gentes y con aquellas cosas nuevas que le rodeaban, y a las que miraba ahora en la gran avenida con cierta curiosidad de extraño recién llegado que examina lo que va a formar el ambiente de sus impresiones. La volubilidad de neurótico que se disfrazaba tan fácilmente en Luciano, de conformidad sensata y firme plegada a las circunstancias, le produjo esta tarde una especie de orgullo de energía, de hombre que sabe dominar sus pasiones. Y notándose como el calor del cuerpo el amor de Flora en el corazón, encantábase del agrado con que, no obstante, se abría su espíritu al cambio de existencia desde el minuto mismo de haberlo resuelto. Un vago y caprichoso sentimiento de propiedad e invadia. El retiro, apacible bajo el sereno crepúsculo, y brillante con su desfile de gente y de carruajes, parecíale algo así como un gran parque de su casa, de su ciudad, del Madrid que adivinaba al otro lado de los árboles, donde también eran un poco suyos, y hechos parguiño, los que como él vivieran en la capital suntuosa, los teatros, los círculos con sus bibliotecas y comodidades, las músicas, las calles, los comercios, las redacciones en que se sabía todo, los coches en que se podía pasear. Las fiestas espléndidas, las celebridades artísticas que del mundo entero iban a exhibirse. Los placeres, en fin, los placeres de todas clases ofreciéndose al dinero, en perpetua y magnífica feria de la vida. Era el madrileño surgiendo de repente en el provinciano que no había venido nunca a la corte más que de paso y a envidiarla. Su regreso al hotel, por las mejores calles, en que una muchedumbre feliz retornaba de los paseos, inspeccionada desde las ventanas de los cafés y las cervecerías por grupos alegres, no fue sino la toma de posesión continuándose. En cada detalle surgía la promesa de una comodidad. Los tranvías subían y bajaban de 2 en 2 minutos, y los cocheros junto a la tablilla alzada y al paso de las carretelas vacías cruzaban mirándole como para decirle, si estás cansado, los periódicos se le ofrecían a la mano, en cada rincón y tras cada cristal. Los anuncios de diversiones en biombos al borde de la acera, las flores en los kioscos. Hasta el amor en las sonrisas de tanta mujer bonita. Pues bien, ya estaba en Madrid. Esta vez, siquiera, no quedaría a solas con sus penas, como en aquel Ceilán terrible de los bosques desiertos. Por espacio de una semana se dedicó a refrescar sus relaciones. La embajada inglesa, la marquesita de Rivas, cuyo salón bohemio habíale recibido con el encanto de las artistas notables que solía congregar allí. Martínez Barron, un ingeniero gran amigo de Sutton, los señores de Martínez Lázaro, los. Además se propuso escribir frecuentes crónicas en La España, el periódico que se leía en el hotelillo con el antiguo seudónimo las que dedicase a Flora. Esto le serviría también como pretexto con su mujer. Deseaba probarse en la política y el periodismo algún tiempo, y no la traería hasta saber de fijo si les convenía residir en Madrid. Amparo soportaba la ausencia con tal de ir prorrogando la de su marido en Alhajara. No estaba completamente satisfecha de verle allí, a pesar de sus humos de capitalista. Un mes, otro mes. La misma vida, nada cambiaba en Luciano, nada le interesaba, Madrid continuaba alrededor suyo, sencillamente. De aquellos sucesos tristes de las guerras, preocupación eterna de la ociosidad pública, y de la ambición política, solo una desdicha, grande aún entre desdichas tantas, le arrancó una lágrima y una indignación, el asesinato de Cánovas. Las lágrimas, porque veía caer a manos de la fatalidad al único gobernante español capaz de dominar en un momento dado, que iba a presentarse, todas las bélicas arrogancias de la ignorante España. La indignación, porque vio la ignorancia confirmada en la idiota alegría de muchos ante el asesinato. Pasado este dolor, volvió a recogerse en sí propio, sin tomar parte, más que como forzoso y mudo testigo, en la exaltación guerrera que convierte a cada ciudadano en un Quijote. Era el último aliento de la tradición lanzado de la vida nacional a través de su indiferentismo, y tal vez en este perdiendo la gallardia del loco manchego, con lo que el espectáculo resultaba de un ridículo lamentable. El recuerdo, de lo que fuimos, y no más. Porque no se responde a las amenazas de América. Debemos ir, sino que se decia. No debe sufrir la España de tantos heroes, del Cid y del Gran Capitán, de Covadonga y del 2 de Mayo,
y creyérase que esperaba todo el mundo luego a que el Gran Capitán y el Cid y los Heroes legendarios resucitasen para desembarcar en Nueva York y seguir surtiendo de gloriosísimas noticias el transparente del Heraldo. Se había posesionado de la herencia, cuyas rentas en el banco le permitieron renunciar el cargo de ingeniero y liquidar sus cuentas con la gran compañía, y dedicó lo preciso para la impresión de un libro con sus artículos a Flora, pastas en tela violeta, planchas de oro, fotograbados. 100 ejemplares, y le hubieran podido sobrar 99. La firma Loraf, desconocida como suya para casi todo el mundo, le dio más libertad al dibujante para atenerse al retrato de Flora, según ella misma injustamente sospechó de, la hija del coronel, en el antiguo cuento de blanco y negro. Solo que el tiempo pasaba inútilmente sobre aquel desconsuelo perpetuo de la separación. No advertía a Luciano por ninguna parte el término a sus dolores, ni los trabajos periodísticos ni los menguados empeños literarios con el pensamiento en Flora le aliviaban ya. Verla siquiera una vez. Obsesión terrible, hambre violentísima de aquellos ojos del desdichado por aquella carne suave y fina de muñeca. Tenía la seguridad de que si pudiese ir y contemplarla a su antojo un minuto, desde lejos, aun sin hablarla, tornaría a Madrid más tranquilo, en calma por algún tiempo la congoja del corazón y el ansia de su mirar hastiado de los retratos. Pensaba entonces ir disfrazado y pasar por delante de sus rejas o entrar en el hotel como un vendedor de jabones, o cruzar en el tren avisándola que estuviese donde pudiese mirarla desde el cristal de la ventanilla. Con verla nada más, una lluvia de alegría hubiese de devolver la frescura a este amor que se alimentaba de su árida existencia, agostándola todavía como una palmera colosal en el desierto de arena del alma. Y ahora, no el Mefistófeles burlón que llevaba dentro, sino el propio del Fausto, que leía frecuentemente, le había dicho en absoluta coincidencia con su sensación: tan seca es toda teoría, mi buen amigo, como verde y lozano el árbol de la vida. Y, en efecto, este amor en teoría, esta vida pasional en pensamiento, hacíasele insoportable y estéril como la alta ciencia del vivir en su sombrío despacho de estudio al doctor famoso y al estudiante que buscaba. Cuando le escribía a Flora las cartas a que habíase reducido la seducción de sus horas muertas, una severidad extraña tomaban a su alrededor aquellos austeros robles de la solitaria biblioteca del casino, una rigidez le llevaba febrilmente la mano, y a pesar suyo una monotonía de lamento se derramaba de aquella pluma que tan varía y pintoresca supo ser, aun en mitad de sus fuegos o desesperaciones, cuando el amante estaba junto a la adorada. ¿Ya? No, habíase extinguido el calor sí en los queridos brazos y cada día más remota hallábase la esperanza de recobrarlos. Una queja, pues, sus cartas. Una queja, siempre la misma, larga como el canto triste de un pájaro, desgarrada, horrible. Un, te quiero, te quiero, te quiero, en un grito de desolación. Y leía luego aquello, antes de poner en sus labios sobre la firma el beso, y tenía tentaciones de romper en un segundo lo que escribía en toda una tarde. A Flora le debo de parecer insufrible. Quizá por esto, las cartas de Flora, que no faltaban nunca en los días prefijados, tenían asimismo un matiz raro, de fatiga, de dolor, algo de agotamiento, disimulándose en una retórica de frases que vanamente pretendían aprisionar la ternura de otras épocas. En una había vuelto a hablarle de Daniel del Paso, que seguía yendo al hotel. Se empeñaba Don Gil en la boda, y no cesaba en sus amenazas de desheredarla si no era buena. Te lo digo para que veas que cada vez que te escribo arriesgo mi honra, mi vida y mi porvenir. Cuanto se necesitó que se tratase de Violeta, de su Violeta, para que al fin Luciano negara crédito a la sospecha que en esta frase le hace entender. Sin embargo, día llegara en que no tendré más remedio que dejar de escribirte. La cansaba él, o se cansaba ella. Pero, verla. No quedaba más obstinación contra todos los imposibles en los ojos de Luciano, en su corazón, en su memoria, que perdía la suavidad y la luz de aquella figura elegante. Su pena había consumido la dulzura de la querida imagen, reduciéndola a una belleza inexpresiva. Verla, no en estos retratos de quietud impasible, sino a ella, móvil, sonriente, viva, con su exhalación mágica de gentileza y de perfumes y su exquisita y recordable coquetería. La olvidaba su empeño, se le escapaba como una rebelde hechicera a su tenacidad. Entre todas las mujeres que encontraba por los paseos, por los teatros, no se le parecía ninguna. Y cuando él guiñaba los ojos recogiendo un perfil o el escorzo de una cabeza rubia en un palco, no lograba engañarse. No había su cara por ninguna parte. No era ninguna aquella aureola sedosa y floja de su peinado, cayendo con indecible abandono sobre sus hombros, un poco combados, de una gracia espiritual. A lo mejor le gustaba un cromo de cualquier escaparate, que se le parecía un poco más, que representaba un movimiento, una actitud nueva, una sonrisa, sus pestañas, su talle. Y lo compraba. No tardaba en aborrecerlos, harto de mirar a todos sus ojos, que con la confusión de figurar le desfiguraban y confundían más en la memoria de Flora. Una noche, en casa de González Ruiz, de las pocas visitas que conservaba, los viernes, porque se oye allí buena música, al entrar en el fumadero,
donde el diputado Sagastino departía con sus amigos, vio en el salón, por entre las colgaduras, la espalda de una joven que acompañaba al piano el canto de Benita Meras, amiga de la familia. Desconoce a la rubia del piano y la miraba. Propiamente Flora, aquel pelo de igual color, de los mismos reflejos en las ondulaciones alrededor del gracioso nudo aplastado como el de una esponjada borla de seda, aquellos hombros altos en el talle largo, su estatura, su ademán sobre el teclado, solamente más fina la cintura y las caderas más anchas. Pero sí, su Violeta. Pasó al salón, donde se escuchaba en silencio, y se dirigió a un ángulo para dar la mano y una sonrisa a Marta, la señora del diputado. Se sentó. Todavía el parecido en aquel corte de la mejilla, de pómulo saliente, blanquísima. Tenía miedo a ver más, y renunció, por conservarse la ficción seductora. ¿Quién es? Ah, una artista, Mademoiselle Julie Henriot, la profesora de mis hijas, que nos ha hecho falta para la obertura de Wagner. No la oye usted por perezoso. Y Marta, al tanto de las preferencias de su amigo, añadió, advirtiendo que la miraba. Es bien rubia ella. Un enojo después, al verla. Linda, pero nada más que de Flora el ovalo. Ojos oblicuos, de azul claro, que daban una dulzura suplicante a la faz. La nariz delgada, acaso más correcta, de ligero caballete. La boca grande y de labios gruesos, llenos de una sonrisa de voluntad, como toda aquella cara bonita, de una insinuación languida decididamente francesa. Irradiaba un aire inteligente y amable, y bestia con elegancia sencilla, que contrastaba con el lujo fastuoso de las españolas. Era tal, sin embargo, la semejanza a Flora por la espalda, que Luciano, tratando de mirarla así, volvía a poseer cada vez la ilusión completa. Hablábala un rato después. Ella le recordaba de los periódicos, y decíase, en su armonioso chapurrado, muy feliz de conocerle. Amenísima, con ese empressement de las parisienses por agradar. Había leído arrebatadores cuentos de Luciano y tenía locura por los versos, bus poetas, Chenier y Lamartine, pero conoce a sola, todo su repertorio, Nana, la Curry, la Ter. Y a Bourget, trop libre también en mensonges. Yo estoy admiradora de la poesía. ¿No ha leído usted Jacqueline? Al separarse eran amigos. Julie, Luciano halló grato no traducir su nombre, quedó en enviarle Jacqueline cuando él la enviara al otro día su libro Azules, el dedicado a Flora, y que había visto la francesita precisamente en esta casa. 6 días después, en una visita que Julie permitió a Luciano en su pequeño y cómodo cuarto de la calle de Ferraz, para hablar de sus lecturas, con motivo de las cuales hubieron de escribirse, pensaba el joven, mirándola a la media luz de la tarde, entre los vivelots del gabinetillo coquetón, que aquella mujer cariñosa y dulce podía darle, a la discreta penumbra de una lámpara, el engaño de su Violeta. Hasta entonces solo había querido ver de nuevo a la pianista. Ahora sintió un vehementísimo afán de tenerla en sus brazos y sepultar los ojos en su cabello rubio. No era esto una hipocresía con su amor a Flora, era una devoción a él. La respuesta a la escéptica pregunta que se formuló una tarde junto a ella sobre si, como intento en Ceylan olvidarla por amparo, la habría olvidado al no estar en la soledad de los bosques y a haber podido encontrar otras mujeres seductoras, estaba teniéndola durante largos meses de ausencia en Madrid, en la frialdad, sobre el lodo, con que acogiera las galanterias de la graciosísima marquesita de Rivas, tan decidora, que no volvió a visitarla por no empezar una historia que no hubiera sido breve. A juzgar por las descripciones de celosa y absorbente que de ella hacia su marido mismo. Julie no fue difícil, una conquista de 2 semanas con aquella aventurera, dispuesta hacia el desde luego. Comprendió Luciano que no era una perdida, que no se daría al primer hallado al paso. Le gustaba un amor, y lo tenía, como él. Nada podía odiarle en cara. El esfuerzo de Luciano fue bien poco. Solo con Beria, a aquella hora indecisa en que el crepúsculo se filtraba por la cortina malva, sus palabras tomaban un fuego cuya sinceridad había herido a Julie demasiado profundamente. El amor a Flora, todo el amor a Flora cayendo irresistible sobre la francesita y abrazándola. Porque la noche que le invitó a cenar, mientras tomaron café en el gabinete, contiguo a la habitación donde luce un globo rosa a los pies del lecho. Porque Julie, mimosa y medio desnuda, escapando de entregarse allí, en el diván, se sentó al piano y tocó Sur Leau. Luciano, altamente sorprendido, la escuchó desde lejos, riendo ella a carcajadas, derribando atrás la cabeza, en risa de su Flora, cristalina y musical, nada más que más provocativa. Nunca la había hablado de los valses, si bien a ellos, himno consagrado de su alma, dedicabales un artículo del libro Violeta. Protesta o complacencia de lo invisible. Oh, no, silencio al remordimiento. Esta no iba a ser una infidelidad a su Flora, como la marquesita lo habría sido. Si aquella pobre mujer supiese. Pero no quiso oírla más. La arrancó del piano, llevándola en brazos a la cama. Morir. La realidad misma, la madeja de su cabello envolviéndole deshecha. Una Flora más sabia.
Luego, al quedarse rendido en su hombro de piel de seda, siempre en los ojos un rizo de aquel pelo de oro, llegó el un instante a pensar que así podría calmarse su angustia mortal por la adorada de Ala lejos. Solo que bien pronto la ilusión se rompía. En cuanto volvía Julia a hacerle oír su acento puro de francesa, en cuanto convenciase de aquella cintura por demás esbelta de caderas de ánfora, como si no se hubiese quitado el corse. Le tiem. Más hermoso, tal vez, este cuerpo de curvas pronunciadísimas de mujer, aunque Julie no tendría por encima de 25 años ni apariencia de tal desnudez en su aspecto, quizá más hermoso, el que soño y no hallo en su flora, quizá. ¿Qué importaba, si no era la delgadez deliciosa de la chiquilla de su corazón, la delgadez de Eve que parecía haberle Julie prometido también bajo sus ropas en el talle esbelto, en las muñecas y en los tobillos? Le tiem. Sin embargo, se durmió al fin, y Luciano pudo contemplarla en el ensueño de Flora nuevamente, traída allí, personificada en aquella cabeza rubia y en aquella nuca flexible, para no sentir el desencanto de la desconocida que descansaba junto a él sin haberse tomado la pena de preguntarle por su libertad, sin haberle dicho ella misma quién era. Bastaron 3 días para hacerle sentir el empalago de Julie, de la de Moiselle salamera y juguetona que rodaba en torno a él en torbellino de risas y de besos, apasionada siempre, haciéndole repetir que la quería, envolviéndole en voluptuosidad, entre suspiros y chanzonets dichas a su oído, entre abrazos y alegrías locas, un poco encamarada, como si no importase que fuera ella o él el amante que tendría que rendir y ahogar en caricias. Faltó una noche y fue a buscarle al hotel por la mañana. Quiso que comiera con ella, que durmiera con ella, que viviera con ella. Tú George Amoy, le tiem. No importaba su mujer. Él podría ir a verla. Volver luego, seguir amándola siempre, aunque algún día la trajera a Madrid. La idea de la separación la hacía llorar. Y adivinó pronto que Luciano amaba a otra, que recordaba a otra en su rubia cabeza. ¿A su mujer acaso? Y se conformaba la infeliz con tal de seguir teniéndole, y ella misma le sepultaba la cara en el pecho y le envolvía en su cabellera de oro, para no perder estos abrazos apasionadísimos, discreta, muda, sin una queja y sin preguntarle jamás por la invencible rival que adivinaba. Oh, cuántas veces en los sollozos de amor le oyó el nombre de Flora. Cuántas veces al desprenderse de sus brazos quedaba ella de espalda, con la mano en los ojos, sacudida todavía por el placer y estremecida por el llanto. Le preguntaba luego si se llamaba Flora su mujer. Es rubia. Quería ver su retrato. Pero, no lo tenía, Luciano, y le quedaba a Julie una angustiosa e infinita curiosidad. Los dos hacían frecuentes excursiones a los restaurantes de los viveros, donde la aturdiase con el rioja de la comida, a fin de disimular su tedio. El remedo triste de los campestres paseos sonados con Flora. Una de estas veces, en que Julie volvía gozosa del sol y del aire, recordó el al regreso que aquella noche debía marcharse de Madrid la familia de don Lorenzo Valdeiglesias, quien estuvo a saludarle 6 días antes en el hotel, sin que le hubiera pagado la visita. Eran las primas de Magda, Concepción y Soledad. Pero Julie quiso retener a su amante, y fueron a la calle de la Reina, a la casa del pariente de Valdeiglesias. Ella le aguardaría en el coche. Así lo hicieron, y apenas empleó 10 minutos Luciano. Volvió al Simón y arrancaron calle arriba a todo el trotar del caballejo. Julie le manifestó que a la puerta, hablando con la portera, había una criada que debía conocerle, puesto que le nombró después que subió él, y luego se había acercado al carruaje, queriendo verla, lo cual ella evitó recogiéndose hasta el fondo. Pero se quedó él tranquilo. Eran las mismas a quienes había preguntado el piso, y no las conocía. Le conoce a él, en cambio, tanta gente, decía melosa Julie, among heroes, among poete. Otra carta inesperada, como aquella de la noticia infausta de Madre Reyes, hizo temblar a Luciano. Sin embargo, debía quedar ya tan apurado el infortunio, que espero mejor en ella algún suceso por fin grato. Se había sonreído el mozo al entrar en la biblioteca a presentársela, sabiendo cuánto le interesaban estos sobres con nombre fingido. La abrió y leyó, y volvió atrás desde el primer párrafo, por no dar crédito a sus ojos. Sí, la letra de Flora. Pero, ella insultarle así. Injurias de las que abrazan, desprecios y agravios de los que se clavan vibrando y matan una estimación. De los que no deben, de los que no quieren, de los que no pueden repararse. Ella, el alma de su vida, su Violeta. Luciano volvió a leerla toda, cerrando los ojos a cada nuevo ultraje, a cada burla, a cada afilada ironía, a cada risotada de desdén. Como ante una sucesión de cohetes cuyos fogonazos le quemasen. Jueves. Qué triste y qué amarga es la verdad. Hubiese preferido seguir engañada. Pero ahora, qué angustia y qué desconsuelo tan grande siento. Yo te creía un hombre sobrenatural, delicadísimo. Por eso me inspiraste un amor loco y un desprecio inmenso a todos los demás, que me parecían unos materialotes asquerosos. A ti te parecían lo mismo, según te oí muchas veces,
Y, por desgracia, la fatalidad me ha hecho ver que eres peor que ellos. Mira qué casualidad me ha enterado de tus líos. Ayer, por hablar con alguien que te hubiese hablado, fui a visitar a Concepción Valdeiglesias. Y a su criada, que vino acompañándome, le pregunté también si te había visto. Me contó que sí, que llegaste en un coche de alquiler, dentro del cual te espera una mujer a la puerta de la casa, una mujer a quien tuteabas y que se parecía en la cara y hablando a la cocinera de esta estación. Los motivos de la compañía no tengo que decírtelos, me da asco ocuparme de ellos. Fue un frío el que me dio que me heló los huesos, y un temblor tan grande que creí no poder llegar a casa. Era el frío de la muerte el que sentía en el alma, ese frío que no hay fuego que pueda volver en reacción. La muerte de mis ilusiones, las únicas ilusiones que he tenido en el mundo, que has sido tú. Tuve celos, pero fue de mujeres de mérito, como esas actrices a que tanto floreabas en el periódico. Jamás te rebaje al extremo de pensar en tu cocinera. Qué horror y qué desilusión tan grande. Porque sí, por lo que me dijo la criada que era de fea, se trata también de la cocinera de tu fonda, de alguna francesota de cualquier clase, a cuya conquista está dedicado el hombre espiritual. ¡Qué degradación de gustos! ¿Cómo ha de poder escribir dramas ni nada quien se dedica a esas empresas y se inspira en semejantes mamarrachos? Vaya una heroína interesante que has elegido. No me cabe la menor duda que al público le interesará muchísimo cuando la describas en tus artículos. Y tú eras el que tanta fidelidad me guardabas. En el teatro ni te ocupabas de las mujeres de los palcos, para ni con la mirada hacerme traición. Qué tonta he sido en confundir con el cariño lo que solo consistió en un deseo infame y un afán grande le martirizara y a todos y matarme a mí. Yo creí con toda mi alma que me adorabas. Lo fingías tan bien, que a no ser por un desengaño así lo hubiera estado creyendo toda mi vida. Pero al ver que esos mismos disgustos estás dispuesto a dárselos por una tía cualquiera, pues que lo supiéramos ella y yo debiste de proponerte al llevarla para lucirla con la gente de este pueblo, no dudo que todo fue mentira. Mi imaginación no estaba al alcance de tanta maldad. Si tuvieras conciencia, ¿cómo ibas a poder vivir? No sé cómo no estalla tu corazón con el peso de tanta víctima. Y estás tan tranquilo como si fueras el hombre más honrado de la tierra. Pensando en queridas y nuevos tormentos que es una santa. Es tanta mi rabia de haber hecho tales sacrificios por quien no merece más que mi desprecio, que me clavo las uñas en la carne hasta hacerme sangre. Inmenso era mi cariño, pero inmenso será mi odio. El hombre mejor del mundo no merece ni la mirada de una mujer, con que el peor, que merecerá. Ahora me explico que a ti mismo te pareciesen mal escritas tus cartas. Claro, las escribías a escape, lo cual prueba lo entretenido que estás con tus nuevos amores culinarios. Por eso te dejo libre, para que puedas dedicarte a ellos. Te aseguro que mis cartas no han de molestarte más. Lo único que te ruego es que me mandes todas las mías y mis recuerdos todos. No quiero que te sirvan de mofa como te ha servido mi cariño. Las facturas en una caja y las diriges a la misma persona, como hacías con tus embustes. Todos los hombres juntos no valéis un comino. Todos hipócritas y traidores, cualidades mezquinas y cobardes, y por eso a todos os detesto. Te veo reír con risa de demonio. ¿Quieres vengarte de una muerta? Hazlo y sacrificame. Dile al mundo entero que te quise antes de conocerte, y dile también porque ahora te odio, verás a quién culpa de los dos. Ya que has sido tan malo, ten siquiera un acto de generosidad conmigo, no te presentes nunca delante de mí. Me moriría. Y decía luego, cruzado sobre la última plana. Cuando recuerdo que he estado tan ciega por un hombre tan prosaico. Qué conquista tan lucida. Ja, ja, ja. Me iría de esta casa para que no me avergonzaran los recuerdos de tu falsedad y de tu infamia. No me cogerá de sorpresa leer cualquier día en los periódicos tu fuga con el maniquí de una modista o con alguna corista de mala muerte, según lo estragado que tienes el gusto. Lo sentiría por y tus enhance. Por mí, no, gracias a haberme curado de celos tan radicalmente. Es lo único que te tengo que agradecer. Si Luciano hubiera leído esta carta delante de Flora, al terminar la hubiera arrojado a su cara, le hubiese vuelto la espalda y se habría alejado despreciativamente. Allí, en la biblioteca del casino, no hizo más que doblarla, guardársela, extenderse en el sillón de cuero, sacar un pitillo y encenderlo. Tenía, efectivamente, en la faz la risa de demonio. Era preciso contestar algo. Fue a un pupitre y escribió en una hoja de papel, pídeme perdón, o hasta nunca. Luciano. Bastará que me envíes los míos para que recibas tus recuerdos. Enseguida salió, tomó una Victoria y ordenó al cochero pasear por la Castellana. Ya en el paseo, encontró a un amigo y le hizo subir. Hablaron toda la tarde animadísimamente, de no importa qué, de política, de un estreno del Español, de las mujeres que pasaban. Pero la carta no era, según impresionó a Luciano al principio, la perfidia de una mujer contenta de aprovechar un buen pretexto para cortar una situación enojosa.
No, la continuación de aquel sospechado, llegará un día en que no pueda escribirte más. No lo era del todo, cuando menos. Su letra, su desorden, sus repeticiones y lo rabiosamente vulgar a la vez que terriblemente certero de sus ironias y de sus apóstrofes, acusaban con evidencia un raudal de indignación brotando del destrozo de un alma. Para fingir esto con tan desbocada verdad habríase necesitado un hábito y un genio de actriz que no podía suponerse en Flora, cuyo talento, sin el grito sincero del corazón, no hubiese alcanzado ni aspirado a más que simular un resentimiento tan hondo como delicado y correcto. Había allí el brutal estruendo de algo muy grande que se venía al suelo. Lamentos y quejas y aullidos de muerte, sorpresa e innegable espanto. Quizás pudo germinar en la egoísta el proyecto de ruptura por miedo a Don Gil, pero ahora la amante desengañada y herida descollaba y oscurecía todo lo demás en un tremendo alarido de su amor evocado entero al derrumbarse. La amante, esta era, pues, ella sola, quien tenía enfrente Luciano. ¿Cómo desesperar? Quizás su odio no daba la medida de su amor. De un amor que el poeta había sabido hacer tan puro, tan alto, que casi tocaba las excelsas grandiosidades de las divinas creencias en que la fe se pierde a la duda más leve. Por lo mismo, debía él presentarse con la dignidad y la severidad del ídolo ante el blasfemador. Hallo medio de deslizar aquel día en la crónica de la España la siguiente frase: quiéreme. Pídeme perdón, Flora, te lo mando. No haría falta más para obligarla a meditar y arrepentirse de su ligereza. Y después, cuando desde fuera del abismo volviese la cabeza para contemplarlo, con horror, reconfortada en su fe, ya podría ésta desafiar los nuevos embates de la avaricia. Flora le escribiría. Y ciertamente, en la taquilla del casino, la tarde que fue el seguro de encontrarla, halló el sobre de la querida letra inconfundible. Humildad. Miércoles 3. Si matara el pensamiento, 20 vidas me hubiesen parecido poco para quitártelas. Tal es el odio y la indignación que me ha producido tu orden. Qué cinismo y qué desvergüenza. Poner mi nombre en una fábula asquerosa. Es que me amenazas. Sí, serías capaz de entregar mi historia a las planas de anuncios para enterar a más gente. Mejor sepultaba mi corazón en el cieno de una zanja que en el tuyo, segura de que aquel sitio había de ser más digno y más limpio. Si te viese, te miraría con el horror que a un criminal desenmascarado. Tú dijiste al leer mi carta: a esa leoncita ya la amansaré. Como si una leona herida pudiera amansarse, y herida donde más duele todo. El hombre de la sensibilidad exquisita. Qué modo de contundir las cosas, cuando no eras más que un lascivo de lo más repugnante que existe. Si yo supiese que mis ojos te habían de volver a mirar, me lo saltaba. Pero, no te odian tanto como mi corazón, estoy segura de ellos. Para hacer algo en obsequio mío no vuelvas a ocuparte de mí. Tus mimos de los periódicos no harán sino aumentar mi rabia. No quiero que me recuerdes más que como lo que soy. Una muerta. No te esfuerces en inventar historias. Nada me convencerá, ni halagos ni violencias de ninguna se hace. Esta es la última vez que sabrás de mí. Nunca más. Mándame mis cartas. Luciano Penso. Esto ha concluido. Ahora sí, había más corrección, más cabeza en esta carta escrita 7 días después que la anterior. No estaba tan mal escrita, en una palabra. En 7 días, la resolución que hubiese adoptado Flora tuvo tiempo de meditarse bien, de ser firme. Y era bien firme, sobre todo en la insistente recomendación de que no se molestase más en escribirla ni en querer convencerla. Que claro dejaba transparentar su anhelo de angustia, el de no recibir ni escribir ni una carta más de aquellas que, como había dicho en una, arriesgaban cada vez, su honor, su vida y su dinero. Lo dijo aportando una prueba de lo que podía su pasión. Hoy debió haberse ahorrado tanto escarnio con un solo grito: mi dinero. Era tan despreciable aquella mujer, que hubiese podido interpretar así la anécdota del periódico. Temía su venganza. Pobre, mándame mis cartas. Otra angustia, las de él, las habría roto el terror a Don Gil. Por eso no se las mandaba. Un repugnante lascivo. Pero, ¿a quién había adorado él? ¿A quién había sacrificado tantas cosas? ¿Era una malvada o una idiota la mujer aquella? No, idiota no, en medio de todo, harto fiaba en su caballerosidad para irritarle sin miedo a venganzas. Esto ha concluido. Volvió a murmurar Luciano, mientras, poniéndose el gabán, pensaba que no era Flora una malvada tampoco. Los insultos de su primera carta fueron ayes de su orgullo de mimosa. Los de esta segunda, inocentes aunque asaz tristes argucias de su presunción de hábil. Como su madre, un candor lamentable, en suma, sería injusto odiarla. Desde el casino fue a la calle de Florida Blanca, a la imprenta de la España. Pidió el molde de su crónica y retiró su firma al oraj, sustituyéndola con otra cualquiera para lo sucesivo. Inmediatamente entró en su despacho de la redacción y escribió a Yuli, a quien, excusándose con ocupaciones, no veía desde una semana. Amiga mía,
Tú me comprenderás y no has de tomar por cinismo mi confesión. No ha de poder decirse la verdad alguna vez, y a ti, principalmente, que tienes más talento que otras mujeres. Estoy harto de mentir, Julia. Yo no amo ya a la que tú adivinaste que amaba al amarte. Yo no quiero, pues, aborrecerte, quiero ser tu amigo, pero no puedo ser otra cosa. No me busques, por favor. Cuando yo pueda verte, te buscaré a ti, si quieres verme todavía. Ten la seguridad de que hasta entonces, y siempre, te guardará un agradecido y tierno recuerdo. Luciano. Al volver esta noche del teatro se encontró la respuesta de Mademoiselle Henriot. No podía ser más breve. Está bien, Julie. El poeta sintió el pesar de su brutalidad, porque no sabía ya si había sido brutal con ella en una carta donde no aspiró más que a verter en desnuda y noble franqueza su amargura. Pobre mujer, cuanto más valía que Flora. Dejó de ir al casino. Le enojaba el invencible afán de mirar la taquilla esperando una carta. Pero cuando estuvo 8 días sin ir, fue de nuevo. A ver si la carta había llegado. Luego volvió a los 15 días. Luego al mes. Al segundo de esta ruptura violenta, es decir, en febrero, escribió aún en La España un artículo dedicado a ella y lleno de vagos recuerdos. Nada pedía, sin embargo. Seguía adorándola. Sabia de Flora por amparo. Estaba en relaciones con Daniel del Paso. En el mes de marzo, cuando empezaban los conciertos de Mancinelli, una tarde que asistió a uno y le causó la música un daño infinito, salió del teatro y halló que no podía soportar a la gente. Madrid le abrumaba, le mataba de tedio. Vagaba por Recoletos y llegó hasta la calle de Alcalá, lento, incierto, sin ir a ninguna parte, como todo aquel mundo que le rodeaba, solo que más despacio. Los tranvías subían y bajaban de 2 en 2 minutos, y también un cochero desde lo alto de su pescante, en el coche vacío, le miró y parecía decirle, si estás cansado. Pues sí, estaba cansado de Madrid. Tú. Subió al coche, llegó a la central de telégrafos y puso un parte, Amparo Valles, a la Jara. Voy correo. Luciano. 8. El puente de la carretera. Un puentecillo de 2 ejes y pretiles de hormigón, verde y negro, cuya pilastra chata se hundía en el tranquilo remanso entre una sabana de ovas, encajado en las hierbosas laderas que encauzaban el arroyo, y cuya sombra, reforzada por la de 2 languidos sauces, daba al agua engañoso aspecto de profundidad. Esto era lo que, debajo de unos árboles, pintaba Luciano por las tardes. En la caja se llevaba los gemelos de teatro, y fumando y escudriñando los lejos perdía las horas. Desde su escondite, seguro estaba, sin embargo, de ver pasar alguna vez a Flora con su madre y Daniel y Don Gil hacia la huerta de este último, es decir, de ella, paseo frecuente de la familia, caso de no ir vía abajo al puente de hierro, que se ofrecía también al anteojo cerca, como una tira de encaje gris tendida sobre el cielo. El pintor, o, si se quiere, el perezoso, había encontrado propiamente un sillón en el hueco de una peña aforrada de un terciopelo de musgo seco. Además, venía a este sitio por pasar junto al hotel con algún pretexto. El camino le embocaba frente al lurgo tiempo, a la vuelta, cuando el sol se ponía, incendiando sobre el mar aquellos cielos que tanto a Flora le gustaba contemplar por el balcón. No la había visto en más de un mes ya en Alhajara. Porque huía de él. Le odiaba. Oh, imposible. Cuanto ella supo y pudo querer, con toda su vanidad, estaba cierto de haberse hecho querer por ella, como no había querido a nadie, como no volvería a querer jamás. Ciega y loca, y esto no se olvida tan pronto ni se trueca en odio sin motivo. Aquel novio al lado de Flora representaría su voluntad de obedecer a Don Gil, su voluntad bien poco decorosa para el amante, al cual no se preocupaba de sostenerle la ficción de enojo con una digna retirada de otros amores más o menos falsos y con un desdén mejor o peor sentido hacia aquellos, todos los hombres que no valían un comino, pero si eso representaba el novio junto a ella, significaban el agradecimiento que no podía menos de conservarle a Luciano que más en una mujer sin corazón. Ciertas amabilidades que le demostraba ahora, aun sin verle, sus cuadros recién pintados, llevados y traídos de una a otra casa para enseñarlos. Un tubo de blanco plata mandado pedir con la criada, negado por Doña Salud y entregado por ella ocultamente. Un grabado del Figaro Illustre que le envió para que lo pintase, porque ella no se sentía capaz de iluminarlo a capricho. Lo hecho va, lo irremediable, harto le demostró cuán nada valía el corazón ríe la mujer convertida en ideal del poeta. Y el daño era horroroso. Pero, no querían decir todas estas vergonzantes atenciones de la niña sin alma, del ídolo caído, que si él estuviera cerca de ella, como otros tiempos, ella le querría lo mismo, con aquel cariño que no fue sino la gratitud pasional de una histérica. Y así podía ser, y con solo ser así se tenía a Flora toda, porque Flora no consistía en más. Quién sabe si él pudiera conformarse con seguir teniéndola a modo de preciosa ruina sobre la que llorar el desengaño.
Seguir teniéndola siquiera guardada de la ajena profanación en el recuerdo de lo que fue, de todo lo que simbolizó para su espíritu, como imagen rota, pero sagrada todavía. Daba por bien su vuelta con estos descubrimientos que le iban permitiendo, los cuales clarearon un alba de esperanza en la noche larga y negra de su desolación. Flora podría esperar, no importa los años, hasta que muriese Don Gil, y Flora podría aún ser suya. ¿Qué Flora? Va, esta. Pero él sabría recordar su Flora, transformada en su Flora, tal vez cuando nadie más que él tornase a imperar en su conciencia. En su Flora, que jamás había tenido en sus brazos. Podría nada ni nadie quitarle la realidad viva de aquella mentira de 3 años. Más para realizar algún día ese proyecto triste, mezquina sombra de aquel otro de sus ensueños de Madrid, vigoroso y radiante como un vuelo cortando las alturas de la felicidad, hacía falta que la obediencia de Flora no llegase hasta el matrimonio. Desde luego la suponía, siquiera por dignidad, incapaz de tal cosa, y para evitar la presión de su madre en este sentido, tan pronto como llegó se le había presentado ocasión de dirigir a la ilustre viuda una carta que era, al mismo tiempo para su indiscreción y su soberbia, un correctivo oportunísimo. Había ocurrido lo siguiente. Apenas Doña Salud conoció el telegrama que anunciaba el viaje, todo su orgullo se desencadenó y, olvidada, sin duda, del temple de su yerno, todas sus audacias de diplomática se pusieron a las órdenes de su egoísmo. Problema. Conceptuaba peligrosa la proximidad de Luciano y Flora en el mismo pueblo. Solución. Echar a Luciano. Llamo a Amparo y la descargo a boca de jarro, que se habían estado escribiendo aquellos meses, añadiéndole íntegra la escena del día de la escandalosa despedida. Íntegra, aun exagerando el alcance de las frases cruzadas entre Luciano y Flora por el cristal, a fin de convencer a su franca hija, sin importarle un bledo su pena, de que el viaje obedece al designio del otro, de completar la historia en debida forma, y que si quería Amparo evitarlo no quedaba más que liar los trastos y salir cuanto antes de Alhajara. Tamaña imprudencia destruyó en un minuto la relativa confianza que en Amparo pensó encontrar su marido, y aunque lo primero que vislumbró en el recelo de su suegra fue la grata sospecha de que asimismo en Flora habría visto algo que se lo excitase, pues de juzgarle indiferente no se inquietaría Doña Salud, encontró irritante, por encima de todo, aquel alarde del despotismo que sobre él y en la propia tranquilidad de su casa pretendía ejercer una mujer que, al contrario, debiera tenerle miedo. Por el tremendo secreto que guardaba de su otra hija, y a causa de ello tratarle con mucha menos arrogancia, ya que no con decidida humildad. Hubo largas cuestiones entre los dos esposos, durante los primeros días, allí en la pequeña sala de la casa nueva. Pues sí, ella te ha escrito 4 o 6 veces, y tú a ella. Se lo ha confesado a mi madre y le ha entregado tus cartas, y también las ha leído Don Gil, que las ha roto. Amparo repetía frases de algunas, referidas por su madre. Ah, qué bien adivino él. Flora había destruido su correspondencia, salvando media docena de cartas insignificativas que poder entregar a Don Gil en prenda de arrepentimiento. Rabioso por esta hipocresía cobarde de Flora, que tal vez le amaba aún, que seguramente le amaba, pero que cedía al dinero, puesto en peligro por alguna carta que le hubiesen nuevamente sorprendido, se levantó Luciano y fue a escribirle a Doña Salud. Lo que de mejor gana le hubiese escrito a Don Gil, a estar cierto de que no provocaría así la ruina de las dos infelices mujeres y el triunfo del usurero del amor, que tal vez no necesitaba más que un pretexto para desentenderse de ellas tras de haberlas robado. No quiso dar el pretexto, si se buscaba. La Doña Salud la carta, como bofetón en pleno rostro de su altanería y como lección terminante que le resguardara en lo sucesivo de sus diplomacias estúpidas. Además, la noticia que le daba debía servir, si aquella histérica tenía un ápice de sentido común y de decoro, para que dejara de imponer la absurda boda con Daniel del Paso. Lo que pensase Flora de su conducta le importaba poco, que no fuera nunca para él. Daba lo mismo y ya se sabía esto. Lo importante era que cumpliese al menos sus juramentos, que no fuese de otro jamás. Y escándalo, en fin, no habría en lo que iba a decir, porque se lo diría a una madre que guardaría el secreto por egoísmo, y a la cual nada extraordinario se le revelaba al revelarle la deshonra de una hija en cuya voluntad de ser deshonrada creía ella con tanta fe. Volvió a bajar Luciano trayendo un paquete. Toma, le dijo a su mujer. No han sido 6 las cartas de Flora, han sido 60. Léelas y guárdalas tú, pero antes escucha la que dirijo a tu madre. Señora, tranquilícese con respecto a mi presencia aquí, a donde he venido porque nadie puede impedírmelo. Mi vuelta no la motiva el deseo de concluir historia alguna. La mía con Flora quedó dulce y completamente concluida en largas noches de pasión. Guardaré su honra, que me lo agradezca. De usted ni de Don Gil no quiero ni ese agradecimiento. Luciano. Amparo quedóse como el mármol oyendo la cínica confesión. Tú, le dijo él, me creyas capaz de todo esto temiéndolo para el porvenir. Pues bien, tranquilízate a tu vez, sabes que pertenece al pasado. Y ya tu madre no tendrá nuevas cosas que revelarte.
El asombro y la curiosidad por leer aquellas cartas que iban a ofrecer a su dolor exquisitos espasmos, desarmaron en ella todo enojo violento. Además, su martirizado cariño a este, esposo ingrato, veía por fin la paz, la calma, el descanso. El punto final, en la insolente carta a Flora y su madre, que se le aparecían pequeñas y humilladas bajo la altivez de quien sabía ser majestuoso hasta en las traiciones. Tardó 3 días en leerlas. No le hubiera dirigido la palabra a su marido, de buena gana. Pero vence a su curiosidad, su afán de aclarar y computar los 1000 audaces actos de Flora, sorprendiéndose de que hubieran podido entenderse con tanta libertad aún bajo la vigilancia de todas, y durante varias semanas comentaron luego los dos las cartas, como indiferentes amigos, conversando de ellas y de lo que ellas no decían detalladamente, tal que si arrancando fueran secreto a secreto los de aquella historia para irlos tirando por encima del hombro destrozados. Él le describía los adornos de Flora cuando iba a su cama. Ella escuchaba con los ojos muy abiertos. ¿Sabes lo que te digo? Que mi hermana es una P. Y lo expreso. Ella, incapaz de decir palabrotas. Pero, no, esto no lo aceptaba él. Una fascinada, no hizo más que obedecerle. Si desde pequeña un ambiente de afecciones le hubiese formado el corazón, sería un tesoro. Más en su casa primero, en el colegio después, no se había atendido sino a mimarla, y solo poseía una sensibilidad infinita de caprichosa. Él fue para Flora un capricho, como el gato, como el piano, como el sombrero que encargaba. Un capricho más vivo. Seguramente ella no se daba cuenta de que lo que estaba haciendo era malo, según los demás. Pobre ingenua. No, pues mira como cuando le ha convenido sabe ser hipócrita y falsa por atender a otras cosas. En cuanto Don Gil la amenazó con desheredarla. Precisamente, en cuanto los demás le hicieron notar que se salía de lo reputado por bueno. En cuanto advirtió que aquel capricho le costaba un castigo. En cuanto su cobardía de niña ha visto de cerca la pobreza y la deshonra. Una verdadera amante las hubiese arrostrado, una verdadera mujer que llevara dentro de sí misma la convicción y el móvil de sus acciones. Una ingenua, se limita a dejar de serlo, esto es, a aprender que para ser mala hay que esconderse, como para morderse las uñas cuando la ponían en cruz por mordérselas en el colegio. Flora ya sabrá ser peor, si lo desea en adelante, sin enterar a nadie. Y lo único que de seguro le pesa hoy es haber dejado traslucir a las amigas su cariño a mí, que ostentaba con inconsciente impudor, y a veces dijérase que con orgullo. Acuérdate de la boda de Antonia. Como que ha sido un escándalo. Magda, Augusta, Lorenza, María Montilla, Lolo, Marcelo. Hasta Daniel del Paso. Todos lo saben. Con María y con Augusta riño por ti, no se visitan. De modo que lo que es menester es que ella no quiera ser mala muy secretamente. Contigo todavía, por recurso. Descuida. Comprende bien que, afortunadamente, lo que de ella se sabe no le impedirá tener marido alguna vez. Es rica, lo tendrá. En otras ocasiones no sería una avisada, sino una fracasada, por el escándalo, como Lucy María Montilla, y entonces desde, ingenua, no la habría lanzado la desdicha hipócrita, sino todo lo opuesto, a descarada, como esas dos. Cuestión de suerte. Y tendrá valor de casarse. La niña, por supuesto que, fracasada dices tú de María Montilla. No sabes que se ha casado con Angel Luis. Ah, no lo sabías. Puede mucho el dinero, mas no me figuraba que tanto. Será bruto. 15 días hace, en Sevilla están. Angel Luis no tenía un céntimo, y la Montilla heredó de su tío no se sabe cuántas majadas y olivares, de los primeros contribuyentes hoy. Y el primer sinvergüenza el tal Angel. Va, mira, las avisadas y las descaradas con cuartos hacen muchísima falta en realidad para estos hombres. Sería cruel que abundando tanto los Ángeles Luises y los Danieles Pasos se les conservaran ingenuas las, ingenuas. Don Gil no vino a visitar al ingeniero. Sin embargo, se lo encontró una tarde en el campo, a la hora del regreso, en que solía quedarse en el hotel, y le saludó afectuoso, hablándole de una capita muy mona que le bordaron en Córdoba para un San Pedrito, es decir, para un San Pedro pequeño. Ni una alusión a lo pasado. La suavidad y la dulzura nada más, sobre aquella cara inmóvil en que solo la fijeza de las pupilas verdes acusaban un rencor felino. Su amabilidad supo alejar siempre la conversación de algo que su astucia adivinó en Luciano, del deseo imperioso de hablarle con crudeza del pagare, ahora que no le estorbaba la consideración a Flora y podría refregarle su mezquindad por los hocicos. Al despedirse ambos y ver el joven que Don Gil se dirigía libre y como dueño a una casa que por aquel hombre hipócrita principalmente se le cerraba a él, sintió impulsos de seguirle, de entrar también, e imponerse por la violencia, por la fuerza. El respeto a Flora le contuvo. Mas no pudo dormir esa noche. En la catástrofe de su Flora era un ciego deseo el que le abrazaba por humillar de algún modo a Don Gil.
Y a la otra tarde fue a su casa, con el pagare, rudamente resuelto a transferírselo, a cambio de un recibo por el valor de su antigua deuda, sin rédito alguno, y por 4 años, ya que habían sido 2 el innecesario plazo fijo del documento. No estaba don Gil. Luciano, en una esquela breve y despótica, le hizo entender su empeño. Y no don Gil, sino doña Salud, fue la que corría pocas horas después en busca de su yerno, y entre lágrimas y humillaciones lastimosas realizaba, por delegación, el cambio de recibos. Infeliz. También el ingeniero volvió a despedirla, interrumpiendo un instante su risa irónica para decirle, hondamente conmovido, acuérdese de mí cuando me necesite. 20 días había durado esta vez el tesón de no ir al hotel, en Amparo, en aquella alma nada honda ni misteriosa, que se ofrecía con su franca necesidad de afectos sencillos, enseñándose entera y brindándose toda como bandeja de dulces. No podía pasar sin la tertulia de su casa, sin su madre, sin don Gil. Casi sin Flora, a la que se limitó a pasarle por los ojos ahora sí. Una sonrisa de triunfo. A rato se quedaba mirándola y pensando que aquella boca de su hermana había besado a su marido. Y se decía entonces a sí misma, cuánto la odio. Mas no era verdad. Tan no era verdad, que ella fue quien habló de una tabla que había pintado Luciano, y dijo que la enviaría para que la viesen. Y ella también fue la que él le habló de los paisajes nuevos hechos por Flora, mandando por ellos una mañana. Flora copió la tabla de Luciano. Por cuanto a la carta, espantada doña Salud, se libró muy bien de hacer todos los comentarios rabiosos que hubo de inspirarla el increíble cinismo. Decirle cosas a la papanatas de su hija valía lo mismo que decírselas al otro, y le tenía miedo. De manera que se dio por contenta exclamando, con la tranquilidad que oponía su histerismo a lo que no quería que fuese, Flora sostiene que es falso todo. ¿Falso? Exclamó Amparo. Sostiene, que es falso. Pues, oye, la noche que... No, calla, no estoy para oír atrocidades. Además, hazme el favor de no nombrar a tu marido. Quisiera ver al diablo antes que a él. Supongo que no se atreverá a venir. O, le clavaría las puertas. Como al diablo, como al diablo. Te equivocas, él no lo desea. Aunque me ha dicho que lo siente por vosotras, por lo que se dirá en el pueblo al sacar punta a esta ruptura de trato. Que se diga lo que quiera, hija. No están mis nervios para más impresiones. No quiero verle. Ni yo quiero que venga, no pienses, va. Luciano, que al principio se oponía a que Amparo fuese con su madre, cedió luego, con el fin de saber de Flora y de sus planes. Eran las únicas noticias que le llegaban de ella las recibidas por su mujer. Flora se había hundido en el hotel como en un convento. Dejó de visitar a las amigas, nadie la visitaba. Las puertas y balcones, cerrados constantemente, daban a la casa la apariencia del abandono por un largo viaje. No obstante, poco a poco, en cuanto se convenció la viuda de que le exageró su imaginación suponiendo que Luciano se iba a constituir en espía, de día y de noche, por las esquinas, se aventuró a salir con Flora. Primero a misa, al amanecer, a escape y mirando hacia atrás, como si las persiguieran. Y luego, alguna tarde que otra, non don Gil y Daniel, a la huerta. Hombre, hoy se han atrevido a ir a la Magdalena, decíale Amparo a Luciano, con cierta gozosa burla, porque le parecía de perlas para su hermana el castigo de reclusión. Hombre, ya se atreven a ir a la huerta, le dijo también ella. 15 días después fue cuando Luciano entró en deseo de pintar el puente de la carretera, y ya hacía 4 que estaba con la obra. Anochecido, al volver, solía sentarse en un bloque de granito, resto de un acuario romano, situado al borde del camino que trochaba desde la carretera al pueblo y a medio kilómetro de este. Era un fragmento de escalinata, de la dura argamasa con que estuvo hecho el gran baño trazado por una elipse de 100 metros, y del cual no quedaban más que, en un campo de labor, 5 torreones desmoronados y llenos de hierba. Pasaba el camino entre ellos, pero, en cambio, nadie osaba pasar por el camino la noche de San Juan, pues era fama que en cada torreón, a punto de las 12, tomaba asiento un rey negro y una reina mora en el centro para peinarse en jofaina de plata y arrojar el agua al que prefiriese de los 5, y esto nadie podía verlo sin quedarse muerto. Desde allí miraba Luciano a la jara esta tarde. Se había puesto el sol con un celaje pálido, mimoso, con estrias de nubes amarillas que se desvanecían anaranjadas en su azul intenso de lo alto y se cambiaban al occidente en vellones de color de tortola. Pero quietas en el aire, de una calma absoluta, como una guirnalda flotante. Sobre aquella hondonada redonda de los valles semejaba el cielo una hermosa cristalera de estufa, de donde callan la luz velada y el silencio imponente de los jardines al anochecer. Enfrente el pueblo, tendido en la montaña, desierto y mudo bajo el cendal de casas de sus chimeneas, hendido por la espiral de humo negruzco de la fundición, que ascendía recto para desparramarse como un segundo velo más alto hacia la aguja de la torre. El hotel, rodeado por su verja, aparecía entre los árboles con extensa esbeltez, en el fondo que le formaban las primeras casas blancas y los tejados.
Reflejaba en los vidrios de los balcones, como si hubiera un incendio dentro, el resplandor del crepúsculo. Estos balcones espiaba el joven con sus gemelos de nácar, que le acercaban al hotel hasta poder contar las líneas que simulaban los ladrillos en la fachada roja. Aquel balcón, sobre todo el segundo, donde se asomaron tantas veces Flora y él para contemplar las puestas de sol brillantísimas, en los días de verano, cuando se inflamaba de carmesí todo el horizonte. Si ella saliera con gemelos también al mirador, encaramado en el caballete del tejado, podrían verse sonreír. Pero no salía nunca. La mansión de su antigua felicidad estaba muerta. Ya no se veían las jaulas de los canarios bajo las cornisas, donde distinguen las alcayatas en la blancura del yeso, ni se alzaban jamás los vasillos, detrás de los cuales quizá pintaba ella, la muerta, la enterrada allí. ¿Qué aire de panteón tenía aquello, en efecto, con su arboleda alrededor, con su alta verja, con su gallardia de construcción gótica, por cuyas crestas y agujas de hierro rectas, hacia el cielo, parecía escapada un alma y cuajada bajo ellas una vida aventurosa? Imaginaba a través de las paredes de su cuarto blanco y azul, en que había visto siempre aquel lecho lujoso como esperando a alguien. Aquel lecho que un día la casualidad vistió de regia gala para recibir sus amores, lo que esperaba, sin duda, y en el cual su Flora, también aquella Flora que el soñó primero tantas veces allí dormida en sueño ideal, ya sería ya eternamente, sorprendida por la muerte en el llanto del dolor, como una estatua de marfil abrazada a una tumba. Porque, no, su Flora no podía ser esta otra que seguiría mirándose allí a los espejos y hablando al novio. Aunque lo creyese ella, esta otra era una que se le parecía más que la pobre Julie, que se le parecía mucho. Y por eso él quería verla y quería abrazarla. Y por eso ella, si algún día llegara a abrazarla él, iba a llevarse un solemne chasco creyendo que era su nombre el que murmuraba la pasión en los labios del amante. Calla la noche del cielo sereno con su guirnalda inmóvil de nubes, semejantes a la orla de flores pálidas de un cuenco de translúcida porcelana invertido sobre las sierras. Luciano iba a marcharse. Todavía los balcones del hotel reflejaban amortiguada la claridad del crepúsculo. Pero en la divergencia del camino con la carretera, a la luz incierta que moría en el aire transparente, diviso las siluetas de 3 personas que se acercaban. Haz esto en aquella dirección el anteojo. Lo graduó. Eran 3 mujeres. Una llevaba un cesto al brazo. Pero las otras 2. Damasa, que traía frutas y lechugas de la huerta. A su lado, Flora y Doña Salud. Luciano se sintió invadir por una fuerte impresión indefinible. El pasado feliz, la esperanza, el ansia del mísero corazón por la dicha, resucitando ante la mujer que tanto anhelaban ver sus ojos siquiera un momento. Pasarían junto a él, a 10 pasos. Pasaría junto a él la vida, la ilusión. La dejaría alejarse como una desconocida, a su alma misma. Se aproximaban, y pudo ver claro con el anteojo. Doña Salud venía de negro, y su hija con una falda perla y una blusa verde bronce, sin nada a la cabeza. Bastoneaba con la sombrilla, y era bien aquel su paso pequeño, onduloso, que levantaba cada vez nerviosamente el ligero cuerpo sobre el pie y cimbreaba su desmayado talle con elegancia de sonambula. Sobre la mancha oscura de la blusa distinguía nada más el ovalo blanco y dorado de la cabeza. Pero luego percibió, según el grupo se le echaba encima en el círculo de los lentes, los detalles de aquella querida imagen que le hacía temblar, que tanto ansió ver en la mortal ausencia y que no hubiera esperado ver hoy con el reflejo de un alma extraña. Sí, era su boca bermeja, breve y enérgica en la nieve de la faz, su nariz carnosa y corta, de suavidad de seda, sus ojos, de sombra verde, el marco rubio y flojo, como una aureola de su cabello, la luz, en fin, irradiada, vertida, desprendida del semblante afable de niña, que sonreía siempre, que sonreía ahora hablando con la criada, destellando la sensación serena de esta tarde de campo sobre un espíritu tranquilo. Ah, la bella por fin la expresión seductora. Luciano leía en ella, con toda evidencia, la bondad que excluye los sentimientos crueles, el candor que se derrama en amores a la vida, la promesa inagotable de blandura y de caricias. La gentil presencia borraba y desmentía todo lo demás, con fulguración purísima y cegadora de verdad, porque no podía haberse realizado tanta bajeza y tanta infamia quedando aquella faz de Angel, seria monstruoso. No quedaba allí, en el espejo del alma de la niña, la repulsiva contracción del asesino de otra alma, ni la audacia insolente de una aventurera al otro lado del placer. Quedaba la esclava infeliz cuya amargura disfrazábase aún de sonrisa y cuya voluntad habían podido entre todos forzar porque no estuvo él cerca para animarla, para salvarla del tormento. ¿Qué más pudo hacer ella luego, al desfallecer, resistiendo Dios supiese los martirios, que acogerse a la primera disculpa, tratando de salvar con visos de ofendido amor su cobardía? Ah, si Flora hubiese tenido un porvenir propio, como las mujeres de Boston, como aquella pobre Julie siquiera, para no estar sometida a la herencia maldita. Esto venían a ser, en resumen, los 2 montones de injurias de sus cartas. Irritación contra ella propia, que en sí propia insultaba su debilidad. No estás aquí, no puedo resistir más,
Te dejo, pero te quiero, pudo escribirle. Solo que le dio vergüenza de no saber ser mártir, de parecerse a las 1000 otras mujeres que hubiesen también hecho lo mismo, optar, por 30.000 duros, entre 30.000 duros o un amor. Si no valía mucho más, de seguro no valía menos que las otras. Estaban tan cerca, que Luciano bajó el anteojo y sintió impulsos de partir, antes que descubrieran que las había acechado. Mas no, sin gemelos se las veía lejos aún, en el campo solitario, por donde expiraba la oración de las campanas. Sin embargo, se las conocía ya a simple vista, y se guardó el anteojo. Los separaba 100 pasos, apenas. Le habrían advertido. Decidió esperar. Quería cerciorarse de que Flora, al verle a él, ante quien tantas veces cayó pidiendo perdón y amor de rodillas, sentiría renacer la valentía del cariño. Si ella se lo indicaba con los ojos, iría a saludarla, y apreciaría en la presión de su mano la protesta de su amor, como con más descaro aquel día, a través del cristal, delante de su madre. Frente a frente iba a verse quién venciera. Él o doña Salud, la pasión o el dinero. Le vieron a 20 pasos, allí en la sombra gris del torreón. Fue un instante de ansiedad terrible en que la viuda gentil se detuvo como si hubiese descubierto una fiera cerrándole el camino en el desamparo del campo. Flora y ella, detenidas un segundo, cruzaron rápidas palabras. Siguieron enseguida, acelerando la marcha. Habían cambiado de sitio, poniéndose la madre del lado de Luciano. Y se acercaban con la mirada al frente, con paso tan vivo, con recelo tal y tan cauteloso, que se diría que aspiraban a pasar inadvertidas o prontas a correr, sino, como de un toro que se les arrancase. Sobre todo doña Salud, descompuesta, tratando de tapar a Flora con su cuerpo, habíala dejado un poco atrás cuando cruzó, al fin, al lado de Luciano, rígida y lívida, soportando ya en su eterno cuerpo de niña aquella mueca triste de vieja que el terror arrancaba ahora bajo el albayalde, olvidada hasta de guardar a su hija en aquel espanto personalísimo que la induce a escapar del loco que ocultaba acaso el revólver, o del cínico, al menos, que pudiera ir a echarle en rostro sus culpas y humillar su orgullo antes de arrebatarle a Flora. Esta, menudo y precipitado el paso, cruzó también con los ojos en el suelo. Únicamente cuando se alejó un poco se atrevió a volver la cara por 3 veces, para mirarle. ¿Era miedo, o cariño? Él no se había movido. La miraba siempre, extático, fascinado, muerto. La vio alejarse del brazo de su madre, que ya lejos recobraba sus audacias cobardes de mona y la esperó, arrastrándola. Quien hubiera pensado nunca que pasaría sin saludarle junto a él. La criada sí le había dado las buenas tardes. Contenía algo torpemente lamentable y vergonzoso aquella fuga de las 2 mujeres que huían de él como de sus conciencias. La siguió con los gemelos. Flora ya no volvía la cabeza. Perdíase por la cinta blanca del camino, con su andar nervioso de saltitos, abrumada un poco, no obstante su negligente resolución de niña, por Dios cupiese que sonrojos y pesares. Y en fin, era la mártir o la hipócrita, que quisieron significar las miradas a espaldas de su madre, que expresaban sus indirectas galanterias al copiar sus pinturas, al enviarle las de ella, al seguir aceptando la complacencia de mirar la firma violeta que él ponía en sus cuadros. Maldita eterna contradicción. El presuntuoso penetrador de almas se extraviaba en la de esta mujer eternamente. Tal vez impedíale comprenderla bien el imperativo deseo de no creerla tan miserable. Porque bien miserable había de ser si todo esto fuesen coqueterías aún, añadidas por temor y por vanidad a la farsa de sus odios trágicos. No, no quería creerla tan mala. Entonces fuera cosa de despreciarse a sí mismo por bruto insigne, que había podido engañarse de tal modo y elevarla por encima de todos sus cariños y todos sus ideales, como a una excelsa criatura. De no haber habido en este corazón de mujer más que la pequeñez que él creyó descubrir repentinamente en 100 ocasiones, aun en medio de las fantasías más dulces, como surge de pronto el pantano al entreabrir el hermoso ramaje a que sustenta, él no habría sido tan ciego que la adorase hasta querer morir por ella. Y, sin embargo, evocaba esos momentos de revolución desdichada, y se le aparecían juntos como acusación formidable de mezquindad contra Flora. Fueron muchos, sus enfados triviales, sus celos de orgullosa, su vuelta a Angel Luis cuando le creyó a él perdido para siempre, su rivalidad con la pobre hermana ofendida, sus cartas a Madrid. Pero qué extraña diabólica habilidad había podido tener la niña ruborosa para ir borrando este cúmulo de ingratitudes, para hundirlas entre flores, en perversas notas de su piano, en pérfidas lágrimas y traidores abrazos, en todo aquel remolino de delicias con que le envolvió y hubo de arrastrarle hasta la gloria misma de las mentiras luminosas. No había aquí, al menos, un infernal talento, una superioridad en la maldad que pudiera disculpar de algún modo el engaño sublime del poeta. Va, quizá podía aplicarse a sí mismo, más sencillo, la frase del idealista de Goethe en el ensueño de Walpurgis. La imaginación empieza a perturbarme la inteligencia.
Si lo soy todo, debo también ser necesariamente estúpido, porque, en efecto, estúpida ambición fue la suya al querer encontrar la felicidad suprema de la vida en el estrecho espacio del corazón de una mujer, cuando la vida misma de la humanidad no es aún sino un compuesto de miserias que necesitará siglos para ennoblecerse. Aunque la hubiese preferido así peor que ninguna, distinta de las demás de cualquier modo, por el cerebro y por la sensibilidad, sino por el corazón, porque aun entonces, ni él resultaría tan idiota, ni ella dejaría de haber encontrado en su juego con la lumbre la quemadura que la castigase, soltera, sin él, le recordaría, le ansiaría siempre, a solas con su dinero inútil, casada y también sin él, le llamaría más a gritos su desesperación de refinada amorosa entre los toscos brazos de aquel Daniel despreciable. Igualmente resultaría a un tiempo la venganza contra Don Gil, la que él meditó una noche de insomnio, a la vuelta del río, cuando quería encubrir su naciente pasión por Flora con maquiavelismos de que su corazón no podía estar más lejos. Sí, Flora al fin, y a pesar de que él también, para hacerla feliz, puso a su disposición la vida, no iba a ser la niña dichosa en cuyo obsequio había sacrificado el bien y la honra de los demás un hombre sin entrañas. Flora iba a ser rica, pero iba a ser más desgraciada todavía que la despojada hermana, porque lo quiso así el destino, tal vez representado en Luciano providencialmente. Y Luciano, vengador providencial, hubiérale dicho de buena gana al padre de Flora: oh, tú, miserable, mendiguen de rodillas la felicidad de tu hija, para quien soñaste riqueza y honor, y cuyo honor tengo entre mis manos y puedo romperlo contra el suelo en 1000 pedazos. Le hubiese dicho esto, ¿para qué? Sin quererlo, la venganza estaba hecha, y lo sabía aquel hombre, que ni más humillación merecía siquiera, porque su orgullo no sabría ser orgullo, y para aplastarlo habría que buscarlo y correr tras él como tras una araña que acaba de dar un picotazo. Satisfacíase mejor su altivez con tenerlos a todos en una sumisión cobarde, domados, viviendo de su compasión en aquella casa convertida en cárcel. Era la hipocresía social refugiándose en un rincón, espantada de la nobleza de la verdad sin argucias, deslumbrada y trémula como un murciélago ante la luz de la naturaleza, algo de cuyo esplendor brillaba, sin duda, en la frente del poeta, del hombre del porvenir que él representaba un poco prematura y violentamente en este viejo mundo de ruinas y miserias. Allí, sí, al agujero, a las tinieblas doña Salud, temblándole como a fiscal implacable que les descubriría bajo la máscara de madre respetuosa una innoble aventurera. Allí Don Gil, el bandido de honras y dinero, con envoltura de beato. Allí Daniel del Paso, que le huía por la calle, obediente a una consigna, por ilusorio miedo a lo que después de oído no le permitiría esconder su propósito de una boda de conveniencia. Y allí también Flora, por último, a ocultar su deshonra. A ocultársela a él, no al futuro esposo, que esto importaba menos, la deshonra en que había trocado su pasión al declararse pecadora vulgar tras de enamorada sublime. Al abatirse de nuevo arrepentida, al fango de los convencionalismos, por haberla faltado energía de corazón para acabar de arrancarse a ellos y levantar el vuelo a los redentores y más libres espacios del amor. Menos mal, era ella la aprisionada más simpática. Si no tuvo el heroísmo de la redención cuando, la sociedad le presentó la batalla y se lo exigía, supo caer desde la altura ya impregnada de éter, de libertad, con el desdén inmenso a aquel infecto pudridero sobre que se plegaban, rotas, sus alas. Seguía siendo un poco la altiva, en plena caída. A pesar de su madre, a pesar de Don Gil, a pesar de Daniel del Paso, lo quería ella, y sostenía con el amante aquella manifestación de afecto que representaba el envío de sus cuadros. Con Pipín le mandó también cierta vez un puñado de bombones, toma, para tu papa. Y tan no cabía dudar de su independencia y de su escondido amor en todo ello, que por amor y por independencia, precisamente, cortó Flora este último finísimo hilo entre los corazones de los dos. Le había mandado a Luciano un cromo, un paisaje, para que lo copiara, y copiarlo ella de la copia después. La obedeció el pintor, y le agradeció su deseo, además, con gratitud llena de esperanzas locas que le inundaron de impaciencias instantáneas, que le obligaron, en una palabra, a lo que no había querido arriesgarse antes, a buscar a María y suplicarle que la llevase una carta. Encontró a la costurera prevenida, con orden de no coger ninguna si se la daba. Entonces Luciano concluyó el paisaje y se lo regaló a Magdalena, aun antes que lo viese Flora. Cuando Clotilde devolvió el cromo a Flora trajo este recado suyo. Le dices a tu señorito que no doy mis cosas para que él las regale, y que no volveré a mandarle ningún cuadro. Mejor, pensó Luciano, que no podía conformarse con migajas de una gloria. Sobre todo le acabo de destrozar el alma esta frivolidad de aquella mujer, que aún pretendía con él seguir jugando a los enojos de los novios. Durante un mes se encerró en su casa, sin buscarla más, sin intentar verla en la misa de 12, a que se atrevió a llevarla doña Salud, cuando se convenció de la indiferencia del otro. El otro, se dedicaba a escribir aquel estudio sobre el carácter, que había empezado en el hotel 3 años antes.
Se levantaba, a las 2, trabajaba por la tarde, jugaba al billar anochecido, y después de la cena volvía a trabajar hasta el alba. No quería ver a nadie ni hablar con nadie, singularmente por no oír los disparates que se decían en el casino a propósito de aquella guerra tristísima que acababa de declararse entre España y los Estados Unidos. Mr. Woodford, el embajador americano, iba ya camino de Londres. Los últimos días de abril eran hermosos, y le sugirieron un plan. Irse al campo, a una gran finca que le brindaba don Carlos Tornol en el terreno de los Torbos, no muy lejos, por cierto, del cortijo de Don Gil. Se pasaría allí una temporada, y desde allí mismo iría él a Madrid a instalar la casa, para que fueran después Amparo y los niños. Amparo aceptó, contenta. Ya necesitaba Pipín un buen colegio, y les convendría vivir en Madrid y acabar de una vez con tanto cambio y tanto viaje. La casa de la Furbilla, un palacio más bien por lo grande, reunía bastantes comodidades. Era la más hermosa de aquel llano de Los Rubios, donde estaban las mejores fincas de los ricos de Alhajara. Rodeabanla 4 lienzos de tapia blanca coronada de ladrillos en castillos de naipe, y en cuya pilastra de la cancela solía pasarse el tiempo un pavo real. Dentro de la tapia una huerta con honores de jardín, casi de parque, donde jugaban Pepito y Camila, al cuidado de Clotilde y a la sombra de los árboles. Amparo se mostraba dichosa, sonriéndolo todo, por las tardes, al brazo de su marido. Los chozos, las praderas cuajadas de margaritas, los trigos salpicados de amapolas, los rediles de las majadas, el río. Su preocupación consiste en calcular si podrían comprar una finca como esta, y se lo decía a Luciano, sentándose en los ribazos y medio sepultada en la hierba. Aunque valiese 20.000 duros. Pero, no, Luciano prefería invertir el capital en Madrid, quizá en alguna industria. Ya se vería esto. Muchas veces, mientras ella hacía crochet, y él, tirado a la sombra de una encina, leía un libro, alzaba la vista para contemplarla, pensando, es la mujer. No podría pedirse más hoy a las pobres ingenuas que esta forma de sinceridad honrada y noble. Pensaba también lo mismo por las noches, mirándola dormida. Entonces la besaba en la frente con cierto amor respetuoso y amargo, y sentía ella el beso, y, sin cesar de dormir, sonreía feliz y le echaba el brazo por el cuello. Él continuaba así la lectura de su libro, a la luz de la palmatoria, recogida como en un nido en el dulce calor de aquel abrazo. Una mañana entró Amparo en el despachito donde él escribía. Hombre, una noticia, me lo acaba de decir la Eusebia, que llega del pueblo. ¿A que no sabes que recibió anoche mi madre? ¿Qué? El ajuar de Flora, se casa, ¿con quién? Toma, tonto, con Daniel. La Eusebia se ha enterado de todo por Lucia Tornol, que ha visto los trajes. Ah, qué miedo te tiene. No haberme dicho ni una letra. Y eso que la boda es el mes que viene, y de gran lujo, según los preparativos. Seguramente no esperaban sino que salieses de Alhajara. Luciano se quedó serio, abandonando la pluma en la escribaña. ¿Qué? ¿Te importa algo?, exclamó su mujer. A mí, me admira nada más el valor de Flora. Pobre hombre. Sonrió Luciano, cogió la pluma y siguió escribiendo. Luego hablarían. Quería concluir un capítulo. Efectivamente, parecíale a él mismo que le era indiferente aquello. Aquello tan ruin y repugnante. 10 minutos pudo continuar con interés su trabajo. Luego fue a tenderse en la otomana. Un viento de celos había barrido las ideas de su fantasía, poblándola de recuerdos de Flora. Y le fue imposible trabajar más, ni aquel día ni los siguientes. Por suerte desdichadísima, un dolor más grande, recibido cada día con cada periódico de Madrid, le llenaba el alma de amarguras más altas que le hacían llorar y medio olvidar sus propias miserias. La escuadra de Dewey había abrazado el 2 de mayo en la bahía de Manila a la escuadra del almirante Montojo. En 3 horas, y los detalles con que se ampliaba el relato telegráfico de la catástrofe helaban el corazón. Cavite fue a Rasa de pocos días después, y nada se sabía de la suerte de los infelices españoles en Manila, sino que los tagalos luchaban contra ellos también, probablemente. El silencio del cable era espantoso. Primero y brevísimo acto de la guerra tan deseada por la ceguera de España. Sin embargo, pasaron días y volvió a suspenderse el interés de la horrible lucha en una ansiedad. Los grandes acorazados yanquis bloqueaban la isla de Cuba. El general Cervera seguía en Cabo Verde con sus famosos destroyers. 3 juguetes al amparo, por no decir al estorbo, de 3 cruceros insignificantes. Hablábase hasta de una carta en que el heroico marino, si heroicidad es ir a la muerte inevitable. Confesaba su resolución de obedecer a la Junta de Generales, pero su convicción a sí mismo de ser destrozado. Y seguían nuestros periódicos publicando dibujos y más dibujos de buques. Porque no reproducían al menos los del enemigo, de cualquier publicación extranjera, La Patrie, por ejemplo. Se tenía un empeño en ocultar nuestra inferioridad bochornosa. Se quería continuar extraviando a la opinión con esperanzas de revancha. Sigue en Cabo Verde, decía Luciano a su mujer, al desplegar todas las mañanas el periódico.
Equivale a su exclamación a un suspiro de consuelo. Y no quería leer más, porque le indignaban aquellos insultos al gobierno, aquellos gritos de locura por echar de su refugio a la escuadrilla, por lanzársela al Iowa como se había arrojado la otra al Olimpia. Y que parecían los gritos de un público borracho pidiendo en una corrida: caballos. Caballos. Amparo le hablaba entonces de las novedades del hotel. Ya se había invitado a mucha gente y había buenos regalos. Eusebia, la mayorala, oyó hablar de un aderezo de brillantes de Don Gil, y del vestido blanco encargado por el novio. No concebía Amparo que se atreviera su hermana a ponerse el vestido blanco. Hombre, por el ramo de azahar. Se burlaba de ella. Y hacen muy bien en no decirme nada, aunque a todo el pueblo le choque mi ausencia. Porque claro es que no, iré a semejante boda. Me daría asco. Pero Luciano procuraba no hablar de Flora ni acordarse de ella. Sin embargo, a pesar suyo, la memoria traicionera se le escapaba y le arrastraba y le hundía en los ardientes recuerdos indelebles. Un velo, que subía de pronto, como el telón de un escenario, mostrándole vivo el pasado. Sucedía más cuando paseaba solo, cuando iba a sentarse a la orilla del Calamón, aquel mismo río que parecía retorcerse antes de entrar en el mar, para buscarle allí deslizado, manso, entre arenas, para traerle en su corriente remembranzas de la tarde dichosa que empezó su amor en otras riberas de las mismas aguas. Esta boda era un insolente reto a su mal dominado sufrimiento. Porque no esperó un mes aún, la mujer aquella, para que al menos el amante estuviese lejos. No comprendía que podía provocarle su insensatez un cruel castigo. Bah, tal vez la imprudencia de todos llegaba al empeño del matrimonio sin escándalo o con escándalo. Transcurría el tiempo y acercábase el día de la boda. Amparo le habló de la cama que acababa de llegar, de palo santo, imperial, con dosel y colgaduras de seda de color carne. La habían puesto en el antiguo cuarto de Flora, junto al salón alto, porque doña Salud quería el piso bajo para ella, sin duda por estar más a mano del trajín de la casa. El salón mismo tenía un estrado de palisandro, con marquesitas celestes y sillas doradas. Todo esto ha ido a verlo Eusebia en persona, a quien le preguntaron si sabe cuándo nos vamos a Madrid. Por cierto, me ha dicho, que encontró a los novios solos en el hotel. Mi madre no sé dónde estaba. Ah, sí, vamos. Se habrá dejado la niña abrazar. En cualquier sofá, por anticipado. A escape. Así se disimula mejor, ¿verdad? Y eso lleva descontado para la noche solemne. Saben esas mucho. Iban a respetar siquiera su habitación y su lecho. Pensándolo así, y sin conceder crédito a aquella malicia de Amparo, porque él contaba más, como contaría Flora, con la estupidez de Daniel del Paso para no advertir muchas cosas, tuvo un alivio el amante. Y bendecia la moda, que evitaría la profanación del lecho aquel, poniendo otro, pues no fue Flora seguramente quien se vio asaltada por respetos tales a su memoria. Imposible dormir la noche en que supo estas noticias que su mujer le había dicho desnudándose. Sus horas le martirizaron no la obsesión de aquel pisito alto cambiado, invadido por insolencias del lujo con que Flora quena aplastar los recuerdos y emborrachar su conciencia al entregarse honradamente. Explosiones luminosas le presentaban en las tinieblas, como en un círculo cambiante de la linterna mágica, visiones crueles. Era Flora, con su traje blanco, entre aquellos muebles espléndidos. Desciñéndose a un espejo después, dejando caer sus gasas y sus azahares, sus sedas, Flora desnuda, con el collar de perlas en el cuello alabastrino, con la camisa de encajes, la misma también, acaso, que llevo a sus brazos. Flora tímida, llorosa, sollozando. Desempeñando, en fin, admirablemente, y con otro hombre, la comedia de rubores aprendida en la realidad. Oh, jamás. Esto no debía ser, no podía ser. Esto no podía hacerlo la mujer a quien él idealizó entregándole su vida, y que había jurado no pertenecer a nadie más, arrodillada ante la Virgen. La visión terrible clavaba los celos con puntas de acero en el alma del amante, en la carne misma del amante, abrazada por un deseo loco de los brazos finos y el pecho y el cuerpo todo de estatuilla de marfil. Eran garfios que le rasgaban, garfios que le arrancaban trozos de entraña. Y suspiraban besos sus labios, besos de fuego, y se crispaban sus manos y querían coger también y desgarrar la carne deseada e impura de la ingrata, morderla, lavar con sangre por los dientes saltada, en frenesis de placer satánico, aquella mancha, aun antes de caer, que a caer iba sobre la escultura de seda, sobre el ídolo. Como en otras noches de tormento, el alba sorprendió en esta el de Luciano. Y la luz pálida, entrando por el balcón, le recordó su desesperación del esperar en vano aquella primera noche espantosa en que la detestó y la maldijo. Ahora iba a esperar eternamente y a no volver jamás la esperada. Y vería el tantos amaneceres en delirio horrible, llamando a la que no le oiría, a la adorada mujer a quien la aurora también despertó una vez más feliz en sus brazos. A la amorosa niña que le juró ser suya siempre, a quien prometió el su venganza de deshonra para el olvido. Y la bella, bella en la claridad lechosa de la mañana otro cuarto que este en que su mujer descansaba a su lado.
bella la puerta por donde se deslizaba Flora blanca y radiosa, por donde salía también tirándole un beso con la mano. Para volver otra noche. Porque no supo que la última iba a ser la última, para ahogarla en el abrazo. Mas no, cuando no la mato como a un pájaro a que se le aprieta el corazón, es que no iba a ser el último abrazo aquel. Ella juró, él prometió. La cosa más sencilla, cumplir promesas por Flora, a la de su honor falta un día. Pues bien, si aquello era malo, no quería faltar de nuevo. Cumpliría. Reitebéis además de un deber social. Y este deber se le presentó terminante, un poco burlón. Dormirse ahora, levantarse a las 2, al paso de un tren, buscar a Daniel del Paso y decirle, yo soy un hombre decente y no puedo consentir que se case usted, esa mujer está deshonrada. Quizá, de no hacer esto, no sería el cómplice del engaño de un hombre. De la desgracia de un hombre, quizá, aunque ese hombre fuera un miserable matador por hambre de sus hijas. A las 12 le despertó Amparo, entrando tumultuosamente con el periódico. Oh, qué horror, qué lástima, gran Dios, qué lástima. Qué espantosa catástrofe. Destrozada la escuadra de Cervera, al querer salir del refugio encontrado poco antes en Santiago. El Colón, el María Teresa, el Carlos V, los famosos destroyers, todo el mar. Incendiado, deshecho en minutos por una lluvia de acero y fuego. Los cablegramas del Imparcial relatando el desastre acongojaron a los dos. Y pálido Luciano, sentado en la cama, lloró largo rato, con lágrimas silenciosas que le brotaban del corazón, todo su cuerpo presa de un calofrio ante la suerte de la desgraciada España. La maldita guerra. Una viva amargura nueva y más personal le invadió de súbito. Era el remordimiento de hijo ingrato de la nación desdichadísima. Él recordaba muy tarde que no había cumplido como ciudadano, como hombre. Que había asistido al largo y triste espectáculo de aquella insensatez pública que a través de la patrioteria empujó al precipicio contemplándolo todo con desdeñosa sonrisa de extraño espectador dolido por diletantismo. Que hizo de su tiempo, que de su deber, de su amor al bien, en largos años perdidos en una pasión cegadora a una miserable. Eran toda su obra de filántropo ante la locura de un pueblo aquellas historietas a flor en los periódicos. Llorar, sí, llorar ahora, igual que las mujeres. No tenía derecho a indignarse. Él no había sabido ser siquiera de los pocos hombres que lanzaron su protesta contra la tempestad, arrostrando la impopularidad y el odio. Él no había sabido emular a Pablo Iglesias, a Pi Margall. Y él, sin embargo, quizá pudo, por caprichosas circunstancias del momento, influir más en la opinión que los dos grandes hombres, porque pudo él en los grandes periódicos atreverse a lo que no se atrevían estos periódicos anónimamente ni nadie en ellos con su firma. Dedicarse a propalar datos exactos de la pujanza de Norteamérica, de su poderosa escuadra, de su ejército y del poder incontrastable de su oro en primer lugar. Aunque silbasen luego al escritor los vociferadores de café contra los tocinos de Chicago. Sí, pudo hacerlo. Con su dinero si no, fundando él mismo un gran periódico con sus 40.000 duros, con otros 200.000 más encontrados en el mismo sindicato yanqui que buscaba a Cuba sin la guerra, y que hubiera dado esta suma en cuanto el instinto mercantil le convenciese de que el gran periódico español antipatriotero podría evitar la guerra. Esto hubiera ido el filibusterismo explotado con habilidad a 100%, en final, para la solapada América, pero no menos por ello la salvación de España. Donde solo tiene razón el que más grita, el periódico que más circula, como habría circulado el suyo, gratis aunque fuese. Que le inquietara la acusación de traidor que le hubiesen lanzado, si quedaba tranquila su conciencia. Que le importara, en último resultado, haber perdido su dinero, la pobre herencia de Sutton, si la sacrificó en bien de la humanidad, al progreso que maldice de las guerras, al ahorro de dolor de tantas madres que iban a perder a sus hijos y aun de tanto español como iba a quedar en la angustia de la ruina. Para esto creía el que el dinero servía, ya que el valor menguado del gabinete Sagasta no sirvió para que los ministros se dejaran arrastrar, cuál era su obligación, antes que aceptar la guerra, o para imitar siquiera a Moret abandonando el ministerio, para esto servía el dinero a un buen ciudadano. Y ya hubiese el trabajador vuelto a ganarlo para sus hijos, enseñándoles de paso el camino del hombre del porvenir, el del amor, el de la dignificación de la mujer, el de la felicidad en la tierra. Luciano lloraba hoy lágrimas de pesadumbre y de vergüenza, y creía que podía salpicarle alguna gota de la sangre saltada en Santiago. Todo esto lo pensó 1000 veces en Madrid, en los breves espacios que a su dolor fugaz por la triste España le permite aquel amor inmenso y absorbente de la ingrata, donde, cobarde, se refugiaba tal vez la aflicción del alma. Y fue ese amor tan mal empleado, el que ató su voluntad, el que cortó el vuelo a las grandes ideas generosas de su pensamiento. Qué magna ocasión perdida para hacerse héroe de verdad, héroe del civismo en lor de una idea sublime, no con aquella otra heroicidad ridícula de pelear por salvarse como hace a cada hora hasta una liebre acosada.
Le parece estar viendo las llamaradas y escuchando los estampidos lúgubres del combate de Santiago, y que al estruendo despertaba de una pesadilla de 3 años. Pues bien, era tiempo de hacer algo. La insensatez se obstinaba rebelde, en pleno destrozo. Detrás de los cablegramas, aún había periódicos de estos llegados hoy que redoblaban su furia por la hundida escuadra, gritando, ya no hay barcos, pero ahí están los pechos españoles. Ahora es cuando la guerra empieza. El ejército cubano, los 200.000 heroes, no han combatido todavía. Y sin consultar si los soldados de Cuba, los infelices hambrientos arrancados de la patria para un país donde hasta el aire les era hostil, querían repetir en La Habana un sagunto, desde el ministerio y desde las redacciones y desde los cafés se quería que aquellos infelices fuesen heroes, como si el heroísmo pudiera decretarse, y menos decretarlo el ministro de la guerra de un pueblo que estaba de las balas a 1000 leguas, de un pueblo que se había estremecido de recelo al presentimiento del Iowa en San Sebastián. Esto era sencillamente infame. Luego sí, todavía podía hacer algo en pro de la España que no habla y frente y obedece, de la mayor parte de la España, que se había dejado arrastrar por los escandalosos holgazanes y por los agitadores políticos. El desaliento nacional estaba en el corazón desde el primer desastre, y solo faltaba una voz briosa que, desde donde pudiese ser oída, pidiese la anhelada paz. A esa voz seguirían 1000 millones. Y esa voz sería la suya. A Madrid, a escribir en cualquier autorizado periódico. En su periódico sino, el que fundaría él sin necesitar ya más que reunir media docena de hombres sensatos. A Madrid, la pedir la paz el primero. Participó a Amparo su proyecto. Ella lo aplaudió con aquella admiración que Luciano le inspiraba. Se reuniría a él inmediatamente. El viaje se dispuso para el siguiente día. Y cuando llegado el instante Luciano emprendió a caballo el camino de los Torbos, sentíase violento, nervioso, pensando cuánto urgía que llegase él a Madrid, como la razón en marcha, que desconocida e ignorada, pero más fuerte que la locura de todo un pueblo, que el poder de las naciones, que el coraje de los ejércitos, iba a cortar el hilo invisible de la desgracia. En él iba poco el amante de Flora. Iba el amante de la gloria, aquel que habíala prometido volver. Iba el amante de la humanidad, en la cual repartía ahora el cariño que quiso esconder de la ingratitud humana en el alma torpe de una ingrata. La gloria no es más que el amor inmenso con que a un solo corazón le paga un inmenso amor el mundo. Y este amor lo tenía Luciano. Poco, muy poco iba en él el amante de Flora, pero ala desde el fondo de la conciencia decíale que hacía bien en alejarse, en evitar que resucitara. Y que pudiese realizar su venganza mezquina en aquella semana que faltaba para la boda. Luciano pensaba no volver, no saber más de estas miserias. El tren deteníase 1:30 en Alhajara. Eran las 4 menos 12, y tenía de parada, por la fonda, 15 minutos. Luciano hubiese querido ahorrarse esta última aparición instantánea del odioso pueblo, de nombre árabe, ciudad romana algún tiempo, como lo acreditaban sus ruinas, y que hoy, estático bajo su tradición y sus creencias, parecíase en el fondo de barbarie, mal disimulada en trajes y decadencias de la época, peor contenida en la aspiración de cosmopolitismo encendida por los vientos de libertad hasta allí llegados del mundo, a aquellas razas de egipcios y de armenios que él vio arrastrando su degeneración por entre los ingleses de la floreciente Colombo. Los ingleses eran los que aquí faltaban, pero, quién sabe si vendrían. No había ningún conocido íntimo en el andén y bajo del coche. Fue a la empalizada, junto a la locomotora, que tomaba agua con un ruido de aspiración, mientras la ola de viajeros se dirige al restaurante o la cantina, entre mozos que empujaban carretillas de equipaje y un vendedor de periódicos que gritaba, las últimas noticias de la escuadra. Las últimas, sí. En esto oyó unas grandísimas voces que no le eran desconocidas. Estaba él sobre la empalizada del jardín de la fonda, y por una de las ventanas laterales de esta vio a Jacinto Rivera, Primitivo Viniegra y don Juan Anselmo tomando cañas de manzanilla y comentando con verdadera furia los sucesos. No hizo más que ladearle un poco para que no le viesen, pero oyó claro aquel gritar de los tres, coreado por el ruido de vajilla de los viajeros que en la mesa redonda comían, escuchando tranquilamente. Todo un rosario de injurias a los marinos. Unos ignorantes, unos cobardes indecorosos, unos canallas, un estúpido y un borracho aquel Cervera, que se salvó herido en brazos de su hijo, y fue recogido del mar en los buques enemigos. Pero con tal saña dicho todo esto, que creyérase que iban inmediatamente a tomar billete para desafiar a McKinley estos tres personajes que habían convidado a Tagarninas al batallón número. Sintiendo náuseas se alejó al extremo de la estación, donde no pudieran llegar tales blasfemias. Un resplandor violado enviaba a la sierra el sol, cayendo sobre el mar lejano, ala en los montes azules. El crepúsculo, de sangre esta tarde, recordaba a Luciano seductores instantes de su dicha, que se ponía también en el paisaje sereno, para siempre, con nubes de infinita tristeza. Se marchaba hoy, cuando no volverían más a ver sus ojos todo esto, solo y desconocido, como si no hubiese gastado la mitad del corazón en amar los campos y las cosas que amaba ella,
el pequeño rincón del mundo en que vivía ella, y donde, habiendo pensado en levantar firme y grandioso el castillo de su felicidad, no dejaba el más que indiferencia y odios en pago de un gran amor. Tenía el pueblo delante, desparramado en la falda de la cordillera como una gran aldea de barro negro, de pequeños tejados oscuros y agolpados unos contra otros, por encima de los cuales descollaban, más vetustas que airosas, las viviendas de los ricos, alzadas acá y ala entre las barracas miserables, que parecían hundidas a sus plantas por el terror, igual que se humillaban sus pobres moradores implorando limosnas de trabajo y ofreciendo esposas e hijas a los don Juan Anselmo, a los Pasos, a los Viniegas, a la casta, en fin, de holgazanes y ridículos descendientes de algún señor feudal cuya herencia se había reducido a orgullo para todo lo cobarde. Eran los campanarios los que dominaban el mezquino caserío. La torre de la parroquia, a la arriba, ancha y terminada por almenas, como desconchado y viejo castillo que aguardara un cañonazo de aquellos de la civilización americana para desplomarse. El cimborrio de las del calza sobre el largo tejado, en mitad del pálido verde del huerto, que, cual mancha parasita, cogía un tercio del pueblo. La cupulita nueva de San Antón, el campanario de la Magdalena. Más abajo de todo lo cual, casi huyendo, en protesta o en fuga, disparando recta su humareda negra, levantábase la chimenea de la fundición. Y a su derecha, al extremo alto, descubre a Luciano el hotelito de Flora, riente en su ramillete de árboles, parecido a un exótico viajero que hubiese llegado al horroroso Aldeón una mañana y que se hubiera clavado allí, sin atreverse a entrar, un poco lejos, pero trayendo costumbres y despreocupaciones novísimas recogidas en toda la tierra, y dispuesto a irlas derramando allí, infiltrándolas, imponiéndolas en nombre del placer y del buen tono. Así era, aquel hotelito, que desde 20 años antes luchaba contra la mojigatería de las señoras rancias de Alhajara, conquistándolas con el figurín de mundana que les llegaba en la señoritinga madrileña, nieta de franceses y habituada a las intrigas amorosas de los palacios, habíase impuesto al fin. Y si bien por la osmosis social obligaron las mojigatas a la dama de aires de alteza a que rezase el rosario, la dama obligó a las rancias señoras a rezarlo mejor vestidas, convenciéndolas primero de la tontería infinita que viene a ser pedir perdones a Dios si antes no se peca. Y concluyendo, en suma, entre ella y las demás, por dar esta generación actual de ingenuas, talmente confusas del amor divino y el humano, que sacerdotisas de Venus se hacían para los sacerdotes de Dios, y cerraban con amén un yo te quiero, y con yo te adoro, el Padre Nuestro. Luz, Flora, María Montilla, Augusta, Magda, Lorenza. Pobres ingenuas que se daban o no se daban por amor, esto dependía de la ocasión, que se casaban o no después, esto dependía de la suerte. ¿Eran ellas las malas, o era el mal alguna cosa horrible y superior a ellas, que presidia espectáculos como el de esta boda, en que Flora iba a ser la que llevase el ramo de azahar, Don Gil el padrino, la madrina Luz, y el sancionador santo el cura, Padre Baigorri? La alta sociedad alajareña, autorizan de semejante farsa. Un guiñar de ojos y un sonreír de malicias. Valor entendido. Un mozo daba la voz de al tren. Se volvió al coche Luciano, oyendo todavía delante de la fonda aquellas voces del cacique, del secretario y de Primitivo contra Cervera, y que supuso con pena que tendría que oírlas iguales por muchas partes y mucho tiempo. Por el cristal contemplaba poco después el remolino del pueblo en la curva. Miraba la cruz del ejido, junto a la vía, donde una tarde, al regresar de paseo con Flora, se había sentado un momento. Era una cruz de granito perfectamente conservada, a pesar de sus 200 años. Hacía calor y había unos cuantos hombres al pie de la cruz, tendidos en el suelo, con la cabeza en la escalinata, fumando y entretenidos en ver cerca de ellos a un grupo de muchachos que jugaba a romper a pedradas las jicarillas del telégrafo. Pero al ver el tren le dedicaron los chicos una descarga, y un guijarro hizo añicos el cristal a que se asomaba Luciano. Le arañó un pedazo en la frente, y una gota de sangre brotó. Fue lo último que presenció de la vida de Alhajara. Pobre España. La paz. Cuántas cosas habría que ir pidiendo luego. Cuando se quitó delante de los ojos el pañuelo enrojecido, ya el tren volaba a esconderse en la sierra. Todavía un momento vislumbró el mirador de Flora, como un pulpito, enfrente, y más alto que la torre, desafiándola, suspendido sobre el pueblo, cual si derramara en torno invisible fermento de despreocupación con insensibles tañidos de campanas de escándalo, destinado a acabar de corromper tanto fanatismo, tanta ignorancia, tanta hipocresía. Felipe Trigo. Felipe Trigo y Sánchez, Mora Villanueva de la Serena, 13 de febrero de 1864, Madrid, 2 de septiembre de 1916, fue un escritor español, que previamente se desempeñó como médico rural y militar. La mayor parte de las novelas y relatos cortos de Felipe Trigo tienen como tema principal el erotismo. Trigo criticaba en estas novelas la hipocresía y los prejuicios de la sociedad española en lo relativo a la moral sexual.
El autor es, sin embargo, más recordado por dos obras en las que, aunque lo erótico está tan bien presente, priman sus inquietudes regeneracionistas, cercanas a las ideas de los miembros de la generación del 98. Son estas El médico rural, 1912, en la que, con abundantes elementos autobiográficos, critica enérgicamente la miseria y la ignorancia en la que viven los campesinos extremeños. Y, sobre todo, Jarrapellejos, novela varias veces reeditada y llevada al cine en 1988 por Antonio Jiménez, Rico, que denuncia los males del caciquismo en la sociedad española de la Restauración.